Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, a este Salón Príncipe de Asturias, y es una satisfacción que nos podamos reunir para una celebración de aniversario. Estamos de aniversario, nada menos que 3 décadas, 30 años, que se dice pronto, 30 años de servicio institucional, y por tanto, como presidente de esta casa, la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, de las casas regionales, pues quería hoy acompañar, por lo menos en estos inicios, para saludar y para honrar y felicitar a nuestro amigo, a nuestro compañero, a Ricardo Gayol, y a todos ustedes, a todos nosotros, porque ciertamente es muy meritorio. Llevamos 30 años de Foro de Integración Social, que, como dice el propio título, la propia denominación, pues de dedicación intensa a la sociedad, donde se abordan diferentes temáticas, pero justamente con este sello común de preocupación por la inclusión, por la integración, generalmente de las personas más vulnerables. Y por tanto, pues Ricardo, te transmito en nombre de todo el Centro Asturiano, de tu casa y la mía, en nombre de la Junta Directiva y en el propio nuestro agradecimiento enfático por esta labor que viene realizando, por ese entusiasmo que te distingue, que te caracteriza. Han desfilado por esta tribuna personas muy notables del mundo de la política, del mundo profesional, del mundo social, en definitiva, y todos ellos han ofrecido unas perspectivas pues muy interesantes, a veces controvertidas, pero eso ha sido también enriquecedor, porque ha animado el debate, la crítica, el diálogo, etc. De manera que mi función principal esta tarde es agradecer y felicitar y animar a que Ricardo siga con este espíritu, con esta entrega, y convocándonos a nuevos encuentros durante muchos años. Generalmente es una vez al mes, generalmente no siempre, porque a veces hemos tenido 2 y 3 foros en el mismo mes por distintos motivos, de manera que muy agradecidos. Si me lo permiten, simplemente quiero además agradecer la presencia de las personas que me acompañan en la mesa. Por un lado, en el extremo de la derecha, está María Ramírez Burgos, que es vicepresidenta de Acción Visión España y de la Asociación Española de Cataratas Congénitas, Haces de Luz. Pero, María, estamos muy agradecidos, por supuesto, con tu presencia. Si no te importa, voy a delegar esa función en quien realmente la va a hacer de una manera mucho más acertada, que es Ricardo. Ricardo va a intervenir y os va a presentar después y os dará la palabra. Y a mi derecha pues está Rafael Cociño, gijonés, médico, especialista en medicina familiar y comunitaria. Nos decía en un minuto que sobre todo dedicado a la salud pública, y que ha tenido un papel muy relevante, no solo, pero quizá más destacado lamentablemente por ese hecho dramático, por resultado trágico en ocasiones, que fue la crisis sociosanitaria pandémica del año 20, y estamos muy agradecidos. Además, Rafael pues es diputado de Asturias, diputado por Asturias, concretamente por el grupo Sumar. Y Ricardo Gayol pues es muy conocido, pero permítanme que ahí sí puedo yo, a lo mejor, con arreglo al papel, pues nacido en Asturias, residente en Madrid desde hace años, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, asesor jurídico de la ONCE, pero ya jubilado, coordinador del Área Federal de Bienestar Social de Izquierda Unida, jefe de gabinete de la Viceconsejería de Bienestar Social del Principado de Asturias, representante de comisiones obreras en la ONCE. Algunos de estos datos seguramente habría que actualizar e incorporar otros, pero pues, exconsejero general y exdirectivo de la ONCE, presidente de la Asociación Puedo, también de la ONCE, y miembro de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional. Pertenece a la comunidad cristiana de base Santo Tomás de Aquino, es miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas y de Cristianos por el Socialismo, representante de Iglesia de Base en Madrid, en la Comisión Gestora del Congreso de Teología, y coordinador y fundador, como queda dicho, del Foro de Integración Social de este Centro Asturiano de Madrid.
nada más. Muchas gracias a todos por su presencia y nada menos. Muchas gracias a María, a Rafael y especialmente a Ricardo, que ha llevado este foro hasta los 30 años y esperemos que puedan prolongarse muchas décadas más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido una verdadera sorpresa el que Valentín haya salido con ese currículum mío. Por cierto, creo que todo lo que has dicho es verdad. Algo de lo que he dicho es verdad, todo lo sé. Todo lo que es verdad. Y solo añadir que ahora también hemos creado otra cosa en la que María también está implicada y otras personas que están aquí, es el Foro Social de la Discapacidad Visual, pero como es tan reciente, pues a lo mejor no ha pasado un poco más desapercibido o es más desconocido. Por cierto, ahí a la entrada hemos puesto algunos folletitos que nos quedan de las conclusiones del foro, del primer foro. Ya hemos hecho el segundo y estamos preparando las conclusiones. Bueno, esto es como un pequeño aperitivo. Lo primero que tengo que decir, sí, excusamos a Valentín que tiene ocupaciones urgentes y bueno, le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros, por lo menos para hacer esta pequeña celebración del 30 aniversario. Y iba a decir justo que voy a empezar por el 30 aniversario. Luego, al final, vamos a celebrar con un vino español con el que nos obsequia el centro esta sesión, ¿no? Bueno, empezando por los 30 años del foro, y para ser muy breve, porque mi garganta no resiste mucho esta tarde, decir que nosotros en el año 94, justo en enero, éramos un grupo de personas con discapacidad visual. Parte de ellas habíamos salido de distintas responsabilidades en el seno de la ONCE y nos unía una preocupación profunda por las políticas sociales. Y entonces dijimos, tenemos que buscar algún espacio donde podamos debatir, reflexionar, analizar, seguir activos en estos temas que tanto nos han interesado durante nuestra etapa de la ONCE, pero que ahora ya, desde una visión más desde fuera, pues tenemos que encontrar el espacio. Y el Centro Asturiano fue ese espacio. Y se lo agradecemos de todo corazón, porque aguantar los 30 años pues ha sido mucho y la verdad también tenemos la ilusión de poder seguir haciéndolo. Han pasado por aquí distintos personajes, distintas personas y distintos temas. No hemos sido especialmente rígidos en lo que es la temática del foro. Hemos procurado estar abiertos a todos los debates de interés general, de interés social. Por lo tanto, en fin, nuestra trayectoria, aunque bastante minoritaria en la participación, después pues la grabación se sigue en toda España, porque tenemos una página web, un canal de YouTube, la Asociación Puedo, que se ha erigido en colaboradora de este foro desde hace años, la Asociación Puedo de la ONCE, y bueno, conjuntamente vamos haciendo este camino. No quisiera dedicar mucho a la historia, pero sí agradecer de todo corazón, además del Centro Asturiano, agradecer a todas esas personas que de manera desinteresada participaron en nuestro foro, en sus debates, en sus mesas redondas, en todas las modalidades que hemos ido organizando. Bien, en segundo lugar, quería referirme al acto de hoy, del 30 aniversario. Y hemos querido hacer dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Una, bueno, vamos a referirnos genéricamente al derecho integral a la salud y vamos a hacer una referencia a la situación de la salud visual. Pero, ¿cómo hemos motivado esto? Pues primero, era una gran oportunidad poder contar con el diputado por Asturias, con el diputado de Sumar, Rafael Cofiño, que fue quien gestionó la pandemia en Asturias con gran eficacia,
dentro lógicamente de las dificultades que tuvo ese empeño, pero con gran eficacia, y que ahora es el único diputado de Sumar por Asturias. Pero además porque Rafael Cofiño, por su ángel profesional, como ha dicho Valentín, pero también por la adscripción política y por su posición política dentro del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, pues Rafael Cofiño es el portavoz de Sanidad y el portavoz de Discapacidad. Y eso, claro, fijaros, para nosotros son dos elementos fundamentales en nuestra proyección, tanto desde lo que es este foro como lo que es el Foro Social de la Discapacidad Visual, al que ahora dedicamos muchos de nuestros esfuerzos. Y por eso también hemos querido combinar la presencia de Rafael Cofiño con una participación, aunque sea breve, del Foro Social de la Discapacidad Visual. Y hoy nos lo va a representar María Ramírez Burgos, que es además la responsable de organización y comunicación de la comisión coordinadora del foro. Por lo tanto, es una persona que está trabajando muy activamente, es una gran activista, es una persona de absoluta calidad en compromiso, en dedicación, y yo diría también que hasta en gestión eficaz, si me lo permite. Entonces, María, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y de darte un ratito la palabra para que tú también participes en este acto que pretendíamos que fuera conjunto entre el foro y el Centro Asturiano, el Foro Social y el Centro Asturiano. Bueno, termino agradeciendo pues a María y agradeciendo a Rafael Cofiño. Quiero decir una cosa anecdótica, si se quiere. Nunca me fue tan sencillo comunicar con un político, pedirle algo y que me respondiera con la capacidad de apertura, con la facilidad con que lo hizo Rafa Cofiño. Esto a lo mejor es porque es un diputado muy nuevo y todavía no se ha maleado, pero desde luego su conducta con nosotros ha sido más que ejemplar. También quiero agradecer, aunque no está presente aquí, a su colaborador, al asistente Julio César Iglesias, que también ha estado en contacto conmigo para la organización de este acto. Pero esperamos de ti, Rafa, mucho en el sentido no de los grandes éxitos políticos, pero sí en que estés cerca de la realidad. Y aquí la gente con discapacidad visual necesita mucho avanzar en los temas de discapacidad en general y avanzar en los temas de salud en general y de salud visual en lo concreto. Por lo tanto, hemos sido un poco interesados en convocarte, pero te lo ofrecemos como un servicio, como algo que queremos compartir. No sé, sabemos que los diputados no tenéis varitas mágicas ni podéis hacer milagros, pero podéis hacer una gran labor, un gran recorrido, y para eso es para lo que queremos acompañarte. Así que desde esa perspectiva, mil gracias y seguiremos trabajando juntos. Bueno, pues sin más te doy la palabra a Rafa. Perdón, primero voy a darle la palabra a María para que haga esa introducción y luego ya, Rafa, te damos el resto del tiempo. Disculpa que hayamos alargado un poco la presentación por lo del 30 aniversario. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias. Acércate bien al micro. Perdona, ¿se está grabando, Ricardo? Supongo que sí, porque el centro nos da falta voz, María, porque si no, no se graba. A ver. ¿Así? ¿Sí me oís, no? Sí. Bueno, yo también quería contar una pequeña anécdota que estaba recordando según venía. Yo estudié Historia, o sea, tengo una carrera de Historia, estudié en la Filosofía y Letras, la rama de Historia, me especialicé en Contemporánea y uno de los trabajos creo que fue en cuarto, en quinto, no estoy segura, lo hicimos unos compañeros y yo sobre las casas regionales y estuvimos aquí en el Centro Asturiano recopilando información en papel. La verdad que, bueno, hablo del año 97-98, así como en otras casas regionales de Madrid. Estuvimos aquí, al entrar por el portal, pues me han venido como recuerdos, ¿no? De fíjate, 20 y tantos años después, aquí estamos otra vez.
Así que bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito de salud visual, pero un poquito engarzándolo con lo que supone el foro, con lo que ha supuesto el foro para el movimiento asociativo, para mí. El descubrir un grupo de personas implicadas, que cada uno desde su ámbito, al final tenemos en común la necesidad de poner sobre la mesa una serie de problemáticas que por no tener representación ante las administraciones nos es muy difícil trasladaros a vosotros normalmente. Yo por mi asociación he estado varias veces reunida en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, y hay veces que hemos estado contando cosas que nos miraban con cara de como no les sonaba de nada la problemática de la salud visual en España. Y digo que el problema es el no tener representación, el no reunirnos habitualmente, el estar mucho en la base. Nosotros estamos con la gente, con la realidad, lo que ha dicho Ricardo. Nosotros tenemos mucha realidad, mucho día a día, muchas experiencias y bueno, voy a plantear una serie de temas así un poco que nos preocupan en España respecto a la salud visual. Sí que es cierto que ha habido muchos avances en los últimos años, que tenemos patologías muy tratables, como por ejemplo la mía, la de mi hija, de mi familia y la de mi asociación, ¿no? En general es una patología tratable, pero en la que uno de los problemas que vemos sobre todo es la falta de equidad. Una falta de equidad absoluta en España en el acceso a la atención sanitaria. Qué oportunidad para decirlo aquí y que, bueno, que lo escuches, que tomes nota, sí. Hay mucha falta de equidad, incluso en una patología tratable. Ya no hablamos en patologías más complejas, que sí que en los últimos años ya está habiendo más investigación, las distrofias de retina, que bueno, tendría que haber venido Andrés Mayor, que de eso sabe muchísimo más que yo, que ha sido un gran y es un gran impulsor de la investigación en distrofias. Y bueno, es impresionante el trabajo que hacemos las asociaciones sin prácticamente financiación de ningún tipo. Mi asociación cero, todos somos voluntarios. Entonces nosotros lo que queremos es que las familias, que la gente tenga acceso a la información, que tenga en su día a día un acompañamiento, que no estén solo, que haya comunidades de pacientes para que nos podamos acompañar unos a otros y que tengamos una atención multidisciplinar. He traído aquí un escrito, estaba redactando esta mañana cogiendo información de todo lo que nosotros llevamos y un poco lo he redactado. Necesitamos que esa atención multidisciplinar exista de verdad, porque la salud visual no termina cuando se sale de la consulta de oftalmólogo, ahí casi empieza. Eso es una parte. En algunos casos esa parte es muy determinante, como por ejemplo en los niños, porque está todo el desarrollo visual pendiente y se puede hacer mucho en muchas patologías. Entonces necesitamos que haya una cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud de lo que no cubre la oftalmología, que la oftalmología hace una parte esencial, pero luego queda todo lo demás, queda la optometría, queda la rehabilitación visual, etcétera. ¿Qué sucede en España? ¿Qué ha sucedido? Lo venía ahora hablando, según venía con una inscrita del foro que se va a unir a uno de nuestros grupos de trabajo, y lo venía hablando con ella, que tiene también una hija, en una situación de baja visión. ¿Qué pasa en España con la baja visión sobre todo? No tenemos representación y en España ha sucedido una cosa, que es que se ha utilizado a ONCE durante muchísimos años y se sigue haciendo como comodín para solucionar todo lo que tendría que ver con el tema visual. Pero todo, o sea, lo que sí que hacen y lo que no es su función y no ha sido nunca. Entonces la sociedad cree que ONCE lo resuelve todo. Entonces nosotros, claro, en el día a día vemos que evidentemente no, porque de más de 1 millón de personas que hay en España con baja visión o con una discapacidad visual, una patología visual, y con certificado de discapacidad por ello, solamente 73.000, más o menos, o 71.000 por ahí, son datos de 2020, solamente 75.000 son afiliados a ONCE y tienen los derechos de un afiliado, ¿no? En la atención de optometrista, rehabilitador visual, técnico, etcétera, atención psicológica, etcétera. El resto del casi 1 millón de personas con una discapacidad visual no tiene esos servicios. Hay una parte que está cubierta por el movimiento asociativo, en algunas asociaciones, también con bastantes diferencias en España. Hay algunas comunidades muy bien cubiertas, como pueda ser por el movimiento asociativo, como pueda ser Asturias, el País Vasco o incluso en Cataluña. Murcia y Valencia también algo en parte, pero luego pues hay muchísimas carencias, muchísimas diferencias entre zona rural y ciudades en cuanto a cualquier acceso a
Nosotros llevamos el teléfono del ojo, que he traído un folleto, y bueno, es común, Andrés puede contar, que él recibe muchas de las llamadas, y también tenemos algunos correos de familiares que nos escriban personas mayores, muy mayores, que están en un pueblo, en montaña, a lo mejor no sé, en el Pirineo, o en un pueblo de Castilla-La Mancha, y que no tienen acceso a ONCE porque no tienen una degeneración macular, por ejemplo, y tienen a lo mejor un 30% de visión, y ONCE no les atiende y nadie les atiende. No hay nada en rehabilitación visual fuera de ONCE. Una de las cosas que nosotros hemos pedido a través del foro y a través de un manifiesto que presentamos en el año 2022, un grupo de asociaciones que también registramos en el Congreso, pedimos que haya la figura del rehabilitador visual desde lo público, que no sea una figura solo de ONCE, que no sea unos profesionales solamente formados en ONCE. Ahora mismo hay déficit de rehabilitadores, también a nivel educativo hay déficit de profesores especializados en discapacidad visual, hay mucha falta. Por lo tanto, en las comunidades autónomas se ven obligadas a poner límites en la atención a los niños con discapacidad visual, y encima esos límites casi siempre son con cifras. O sea, si un niño ve un 0,3, un 30%, hasta ahí puede recibir la visita de un profesor de visuales para revisar sus materiales, ver que tenga un acceso a la información, ver que vea bien la pizarra, que se cumplan una serie de cosas mucho más complejas en niños con ceguera. A partir del 0,35 ya cero, o sea, pasamos de algo a nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay profesionales, no hay recursos. Casi todo lo que se hace a nivel educativo de acompañamiento de los niños es por convenios de colaboración entre ONCE y las comunidades autónomas, y cuando no hay profesionales en una comunidad o en una zona, pues no hay atención. Entonces, bueno, pues un poco también nuestra preocupación, mía siempre, porque en Enlaces de Luz lo vemos continuamente, en Visión España también, los problemas que hay con la rama oftalmológica en España, con lo del tema de la atención sanitaria es terrible. Tenemos un 12 CESUR de oftalmología, 12 centros especializados, y hay gente que no recibe la información de que existen y son derivados por los propios médicos de hospitales de origen. Antes se les explica cómo se pueden y se les aconseja de irse a la privada antes que informarles de que existe la posibilidad de la derivación. Vemos que no se comunica. No siempre. Hay comunidades en las que la atención sanitaria por parte de los centros de referencia está más que garantizada, y hay sobre todo hospitales que funcionan muy bien y que no dudan. Hay otros hospitales otros hospitales y comunidades autónomas que nos preocupan especialmente, por ejemplo Andalucía, que ni derivan ni terminan de operar en tiempo, porque son patologías tiempo dependientes muchas veces y no actúan, pero tampoco derivan dentro de su propia comunidad. Y te dicen casi que te veas a IMO. O sea, antes de decirte las opciones al público ya te están aconsejando un centro privado. Esto lo estamos viendo continuamente, y además pasan los años. Por ejemplo, en Enlaces de Luz, que llevamos desde 2013, pues bueno, un poquito más tarde como asociación, pero bueno, como colectivo desde 2013, yo lo sigo viendo. Lo sigo viendo, todos los meses nos viene alguien, pues es que mirad, es que estoy en tal hospital y es que no sabemos, ya tenía que haber operado porque he leído que esto hay que operarlo, pero me están dando largas, pero creo que me voy a ir a la Ruzafa, pero tal. Y nosotros, bueno, nuestra función es aconsejar, pues tienes que tratarte de esta manera, tienes que solicitar esto, tienes que presentar este papel, lo tienes que hacer aquí, porque si no lo hacemos nosotros, pues no lo hace nadie. Esto lo vemos continuamente. Creemos que la asistencia sanitaria en oftalmología está totalmente garantizada y que no hay ningún problema, porque tenemos grandes centros de referencia, como San Joan de Déu, como La Paz, sobre todo Virgen del Rocío, pero sigue habiendo muchas personas que no llegan a esos centros. Nosotros, yo lo veo más desde el ámbito de los niños, pero con personas mayores también. Entonces, bueno, son muchas cosas. He dado unas pinceladas así de lo que más nos preocupa en el día a día, y bueno, es una de las cosas que estamos trabajando en el foro. En el foro tenemos 5, bueno, ya casi 6 grupos de trabajo, estamos formando el 6º, un grupo de derechos sociales, y estamos tratando pues todas las problemáticas que vamos detectando, que todos, ahora con la persona que venía hablando, decía, es que todo lo que me estás contando me lo he planteado yo durante muchos años, que quién resolvía estas cosas, que dónde podíamos plantear estas dudas, estas preguntas, estas problemáticas. Y digo, bueno, pues somos pocos, pero para eso está el foro, ¿no? Para detectar qué pasa y cómo podemos solucionarlo, dónde podemos buscar soluciones, con quién nos tenemos que reunir, a qué es lo que tenemos que contar. Porque de por sí, como ya digo, como no tenemos representación, pues tampoco es que sea un mecanismo directo y fácil, ¿no?
Así que bueno, más o menos un poquito. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Y sí que antes de darle la palabra a Rafa Cofiño, voy a decir que Andrés Mayor Lorenzo, al que ella ha citado, que es el presidente de Acción Visión España y que es un asturiano, es presidente también de Retina Asturias, pues quería haber estado, hombre, por cuestiones de patriotismo y de paisanaje, ¿no?, en este acto. Pero bueno, al final agradecemos muchísimo a María que haya podido ella estar presente y de esa forma haber lanzado estas pinceladas que son, creo, extraordinariamente útiles para entender el problema que existe dentro de la baja visión y sobre la salud visual en concreto. Hoy es el día de las enfermedades raras y estamos todos a tope. Y Andrés tenía compromisos en Asturias y ahora mismo Andrés está participando en un webinar, porque ahora hacemos mucho online. La única cosa buena que creo que ha traído la pandemia es que nos hemos todos lanzado a hacer muchas cosas online con Zoom y tal, y estaba participando en una webinar de la Asociación de Uveitis con ONERO, que es el Observatorio de Enfermedades Raras Oculares, que yo también participo. Vamos, mi asociación está dentro de ONERO, que somos 27 asociaciones de pacientes de diferentes patologías, y está, como Andrés es el tesorero de ONERO, está participando con la técnico en una jornada de uveitis y enfermedades raras oculares, ahora mismo con profesionales también. Bueno, pues quería hacer ese reconocimiento y ya sí le doy la palabra a Rafa para que nos diga lo que él quiera, porque, bueno, para eso le hemos invitado. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí. Gracias a Ricardo por la amable invitación y gracias al Centro Asturiano, porque es un orgullo poder estar aquí. Realmente la presentación que voy a hacer la voy a hacer un poco mixta como político, que es mi trabajo ahora mismo, pero la voy a hacer también un poco como asturiano, como profesional de salud pública y un poco como poeta, a lo mejor, que también es parte de mi currículum en todo esto. Realmente un poco el objetivo yo también es venir a escucharos, ¿no? Cuando Ricardo me contaba el tema de salud visual, me di cuenta de algo que decía muy bien María, que es, habiendo estado en salud pública, que es muy generalista, es un área del que tenemos muy poca información. O sea, tenemos poca información, incluso cuando analizamos en Asturias, tenemos una muy buena encuesta de salud que se hace cada 4 años cuando se puede hacer, y a veces la información sobre salud visual hay, pero se puede profundizar más en alguna información, ¿no? Y es cierto que aquellas áreas donde no ponemos el foco son áreas donde de luego se trabaja menos, ¿no? En ese sentido. Entonces, mi objetivo hoy en la parte que me corresponde más como diputado es venir, lo comentaba muy bien Ricardo, ¿no? Estamos en la Comisión de Sanidad, en la Comisión de Discapacidad, y creo que es como el comienzo de un contacto para poder aprender de vosotras y ver qué podemos hacer y qué se puede decidir, ¿no? El tema de estar en el Centro Asturiano es un placer, es un orgullo. Yo me recordaba, yo es la primera vez que estoy fuera de casa, ahora como diputado. Nunca había vivido 50 y tantos años y nunca había vivido fuera de casa, y venir a Madrid es como desconcertante, porque es como la jungla, para un asturiano. Y entonces lo de venir al Centro Asturiano era como, me recordaba como cuando viajábamos en el 124 de mi padre y encontrabas un coche de Oviedo y le pitabas, y cruzabas pajares, ¿no? Y decías, venga, un asturiano. Y dije, hoy qué bien, ¿no? Un asturiano. Y es un orgullo, ¿no? Yo, para mí, parte de mis indicadores éticos y morales de qué cosas están bien hechas, siempre me acuerdo mucho de mi madre, que era que cuando yo hacía algo bien de pequeño, mi madre bajaba a la panadería y contaba muy contenta en la panadería lo que había hecho su filho, ¿no? Entonces digo, mi madre y mi padre contarían orgullosos de que hubiera venido al Centro Asturiano de Madrid a poder compartir este cachín con vosotros, ¿no? Yo voy a hacer alguna reflexión general sobre el tema de salud. Sobre salud visual voy a contar algunas cosillas también, pero los expertos sois vosotros y luego podemos pasar a un turno de preguntas, de reflexiones, y yo creo que ahí aportamos, ¿no? Yo vengo de salud pública, de trabajar en salud pública. Mi formación es como médico de familia, pero trabajé muy poco como médico de ver pacientes, y casi siempre trabajé en la Consejería de Salud en Asturias y salud pública. En salud pública tenemos como una visión muy general de todo y sufrimos mucho por todo, porque como tenemos un mapa tan grande de todo, siempre hay algo que va mal, ¿no? O sea, cuando va bien el VIH-Sida, cuando conseguimos los tratamientos antirretrovirales y la prevención parecía que iba bien, de repente aparece otro problema, ¿no? Cuando parece que... Entonces,
esa visión de sufrimiento es grande. Y luego también es grande el tema de que los nudos burocráticos o administrativos para poder conseguir cambios no son fáciles, ¿no? El tema es decir, listas de espera, acceso a tratamientos, financiación de prestaciones sanitarias, no son fáciles y a veces no solamente es, desde luego es una decisión política, y esto es muy importante tener en cuenta que es una decisión política hacia un modelo de sistema sanitario, pero muchas veces no solamente es una decisión política, sino es también saber dónde dar con el truco para poder acabar con ese loop, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros ahora mismo, por poneros un ejemplo muy sencillo, en salud pública en Asturias, que teníamos muy poca gente trabajando, decíamos, no queremos más dinero de millones porque no tenemos gente para poder gestionar estos millones. Es decir, nos hace falta personal para gestionar, si nos viene una partida presupuestaria grande de cómo compramos las cosas. Parece una tontería, pero es, aunque me des mucho dinero, si no tengo personal para trabajar, no podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí esto me gusta mucho porque, de hecho, parte de la experiencia también es como decir dónde tenemos que tocar para poder conseguir cambios, ¿no? Y esto es importante en este sentido. Y también, esto también va por otro tema, que a veces yo tuve un jefe político que lo llamábamos sí emperatriz, ¿no? Porque era, a ver que le decía a alguien algo, y decía sí, esto lo podemos conseguir. Entonces, yo creo que tampoco hay que levantar falsas expectativas, porque incluso hemos visto que algunas cuestiones lleva mucho tiempo poder hacerlo, ¿no? La cuestión es alinearnos y ver dónde podemos tocar, ¿no? Salud, os voy a hacer algunas reflexiones generales un poco del modelo de salud, que seguro que conocemos muy bien, pero un poco por centrarnos también, ¿no? El lugar donde nacemos, donde crecemos, las canciones o los cuentos que nos leyó nuestra madre de pequeños, la escuela a la que fuimos, cómo era el barrio, cómo es nuestra genética con la que nacimos, qué determinados genes tenemos, cómo es nuestra epigenética, cómo ha sido nuestro sistema sanitario que nos ha cuidado desde pequeños, ¿no? El modelo que teníamos cuando yo era crío, que ibas a sacar un ticket en el ambulatorio, o el modelo de tener y no había sillas, no te podías sentar en el médico, cuando iba de pequeño no te sentabas, no te dejaban sillas para poder sentarte, o el modelo de un médico, una médica de familia, una enfermera de familia que sea tu médica de familia toda la vida, te conozca desde siempre, ¿no? El acceso al sistema público, la educación, la vivienda donde vivimos, ¿no? Esos son factores que influyen en la salud, ¿no? Esto es importante para pensar que el sistema sanitario tiene en algunos temas un papel muy importante en la salud de la gente, es decir, tener una enfermedad y poder tener un tratamiento y una intervención quirúrgica es fundamental, pero también las condiciones de vida de muchas personas influyen en todo esto, ¿no? Cuando nosotros damos clase a nuestros residentes de medicina y enfermería de familia, poníamos siempre una diapositiva y contábamos todos los casos que se veían en una semana. Yo estuve en el Centro de Salud de la Celdera, ¿no? Y poníamos, esto es lo que puedes ver en una semana en la consulta de la Celdera. Había casos que claramente tenían un origen muy biológico, pero en todos los casos, incluso aunque fuera un origen biológico, psicológico, social, en todos los casos las condiciones de vida de esas personas influyen en la evolución y en el pronóstico, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener una lumbalgia si tienes una situación laboral estable que si tienes una lumbalgia y una situación laboral inestable donde te pueden echar de tu trabajo si no puedes trabajar o te pides una baja, ¿no? Y esto no es un tema menor. O sea, para ciertas enfermedades, a veces la complejidad no solamente es tener o no acceso a un sistema sanitario, sino también el sistema de cuidados que hay detrás, ¿no? Y esto, María, lo comentabas antes. En muchos casos, insisto que es audiovisual, conocéis mucho más que yo, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, hay un claro ejemplo que era el tema del ictus, ¿no? El ictus, hemos desarrollado un mecanismo que es el código ictus de poder acceder de forma urgente en la atención sanitaria. Desplazamos a una persona al hospital y actuamos muy rápido, pero el problema puede ser qué pasa luego con la rehabilitación o qué pasa luego con la discapacidad de esa persona si llega a casa y no tiene un sistema de cuidados, ¿no? Entonces, algo tan evidente como llegar a casa, vivir sola y no tener un sistema de cuidados o alguien que te cuide, y que todo eso recaiga sobre cuidadoras informales, que normalmente son mujeres, pues supone un elemento grave, es decir, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo muy evidente en términos de equidad, que era el tema de lo que os decía antes del VIH-Sida, ¿no? Cuando tuvimos VIH-Sida, era una enfermedad terriblemente justa cuando no había tratamiento, porque se moría absolutamente todo el mundo. Cuando llegó el tratamiento, empezó a ser una enfermedad desigual, porque sí que unas personas tenían mucho mejor pronóstico, pero otras personas que tenían condiciones de vida o sociales peores, la situación era muy crítica, porque el tratamiento no era suficiente, un tratamiento farmacológico, requería también un sistema de cuidados. Y esto lo vemos ahora mismo en muchas enfermedades. A veces tenemos un término muy malo los médicos, que es el tema de
enfermos crónicos complejos, ¿no? Como si el enfermo fuera complejo, ¿no? Dices, no, el complejo no es un enfermo, incluso la enfermedad es compleja. Lo que es complejo son personas que tenemos enfermedades y que vivimos en situaciones complejas, ¿no? Eso es el tema también para ver todo el mundo. Hay una imagen con la que trabajamos mucho nosotros, que es el tema de decir, una persona con determinada enfermedad empuja esa piedra de la enfermedad por una pendiente, ¿no? Y dependiendo cómo es su vivienda, su familia, su capacidad de llegar a fin de mes, la pendiente es muy pronunciada para empujar la piedra o es una pendiente muy sencillita, ¿no? Por eso esto es muy importante, y esto sí que es un tema de grandes políticas, es decir, es importante tener un buen sistema sanitario público y universal, pero todas las políticas que podamos hacer para llegar bien a fin de mes de vivienda o de sistema social son importantes, ¿no? Y por eso también es muy importante un tema clave que es el tema del sistema sanitario, ¿no? Que esto es un tema complicado también. El sistema sanitario, por ejemplo, en Asturias, para que os hagáis una idea, que es donde más conozco, el presupuesto de la Consejería de Salud de Asturias, el 98%, incluso un poquito más, el 99% del presupuesto de la Consejería de Salud de Asturias va destinado a lo que es sistema sanitario, al Servicio de Salud del Principado de Asturias. Y la Dirección General de Salud Pública, que trabaja temas de prevención o de promoción, si va menos de un 0,4%, ¿no? Entonces, y la Consejería de Derechos Sociales tiene un presupuesto mucho más pequeño, ¿no? Entonces, ese tema también es interesante para ver cómo equilibramos políticas de cuidados que hagan que tengamos un sistema sanitario fuerte, pero que tengamos un buen sistema de cuidados sociales para la enfermedad, ¿no? Aquí hay modelos que se llaman modelos de atención integrada, que es, con lo que decía María antes, ¿no? Que es el tema de la atención multidisciplinar, que es cómo el circuito de una persona con determinada enfermedad garantiza que hay una coordinación perfecta entre lo sanitario y lo social, porque insisto, en muchos casos el problema no es lo sanitario, sino es lo social. Entonces, esta ruta que parece sencilla, pero que no es muy sencilla, porque daros cuenta que en muchos casos servicios sociales es como una gran maraña donde hay servicios sociales sanitarios, autonómicos o municipales, y la coordinación, las prestaciones no son sencillas, ¿no? Incluso todo el tema de dependencia, de discapacidad, es un tema complejo. Y la gestión de personas en ese territorio, si no hay personas de asociaciones que ayuden, a veces es muy complicado, ¿no? Para moverte en el tema social. Mi tía de 92 años tuvo que renovar su pensión no contributiva y le llegó una carta de informe que teníamos que cumplimentar, que yo tuve que ir a hablar con la trabajadora social del centro porque no entendía absolutamente lo que decía la carta, ¿no? Yo no soy muy listo, pero tampoco soy muy tonto, ¿no? Entonces, o sea, facilitar el modelo de sistemas sociales es una de las necesidades fundamentales que tenemos en nuestro país, ¿no? Podemos tener un sistema sanitario fuerte, pero si la parte social no funciona, cojeamos, ¿eh? Y es un elemento clave, y presupuestariamente es un elemento que está infradotado ahora mismo. En general, el tema que tenemos que tener en cuenta es, por tanto, hay un abordaje en cualquier problema, sea salud visual o no sea salud visual, sobre la prevención y la protección, sobre la enfermedad, si hay enfermedad, y sobre elementos de rehabilitación, ¿no? Serían como un poco las grandes cuestiones a tener en cuenta. Aparte del abordaje de la patología, en salud visual, claro, entiendo, y esto, por ejemplo, desde el desconocimiento hay una palabra que son enfermedades, entre comillas, raras, que también hace que, al ser raras y minoritarias, parece que sean poco importantes cuando tienen una importancia fundamental en términos de equidad, que es como un apellido clave de nuestro sistema sanitario. Quiere decir no a todos lo mismo, sino a todos lo mismo, pero de forma proporcional según necesidades. Y esto quiere decir que en algunos casos concretos, aun siendo problemas de salud poco frecuentes, requieren un cuidado especial, ¿no? Y esto requiere, de hecho se ha conseguido en los últimos años, mucha abogacía por las asociaciones también para poner en valor la importancia de esos problemas, que son complejos en cuanto a diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, ¿no? Aparte del abordaje de lo que es la enfermedad como enfermedad en cuanto a la coordinación sanitaria y social, en salud pública tenemos otro elemento clave, que son entornos favorables para donde vivimos. Es decir, la discapacidad no son las personas, sino la discapacidad son los lugares donde vivimos, ¿no? Y esto es un elemento clave también de decir, cualquier persona con una discapacidad de grado el que sea o intensidad la que sea, no es lo mismo según el lugar donde viva, ¿no? Hay una imagen muy bonita de un pedagogo alemán que habla del modelo ecológico de salud, que dice: para proteger la salud de las personas necesitamos primero el lugar donde viven, la familia, ¿no? Ese lugar de la familia donde viven. Lo otro es el barrio, el entorno de estructura de amigos,
cohesión familiar o tu barrio que te protege, y luego son las grandes políticas. Y es muy importante porque incluso aunque tu familia funcione muy bien, si las grandes políticas no funcionan bien, no vamos a ningún sitio, ¿no? Y si las grandes políticas funcionan muy bien, pero tu entorno pequeñito de barrio o familia no funciona bien, tampoco vamos a ningún sitio. Es decir, es necesario un equilibrio entre esas tres grandes esferas y, algo que también señalaba María muy bien, a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de la vida. Es muy importante en personas mayores, pero en personas menores es clave, ¿no? Porque dificultades en el acceso a prestaciones ópticas en menores, y ya no estoy hablando de patologías con gravedad, ¿no? El tema del acceso a las gafas, lentillas o productos ópticos dificulta una calidad de vida fundamental, ¿no? Un compañero mío, diputado, que tiene una discapacidad visual, contaba esto. Hoy me enseñaba su bote de lágrimas, ¿no? Y me decía, son 30 euros el bote. Decía, decía, claro, esto no lo puedo comprar yo, ¿no? Pero no todo el mundo puede acceder a esos productos, ¿no? Las gafas, no todo el mundo puede acceder a una buena gafa o a un buen cristal, ¿no? Bien, entonces, yendo un poco a qué hacer. El abordaje tiene que ser sobre la enfermedad, sobre patologías concretas, específicas, con un buen diagnóstico precoz, un buen acceso a un tratamiento y un buen acceso a una rehabilitación con el componente social. Esto es importante, el componente social, porque si no hay buen componente social, generamos una brecha total, ¿no? Hay un concepto interesante, revisándome todo esto, que es el tema de pobreza visual, sí, de cómo elementos, claro, vinculados a lo que es la pobreza en unidades familiares o la pobreza infantil, lo que hace es que tengamos, me parece recordar que era casi 6 millones de personas en situación de pobreza infantil, de pobreza visual en nuestro país, ¿no? 6 millones de personas en situación que no pueden acceder a un tratamiento óptico o a un tratamiento de prestaciones ópticas complementarias, ¿no? Nuestro reto ahora mismo como sistema público general, no solamente por el tema de salud visual, tiene como varios elementos. Uno es el tema del sistema sanitario universal. No tenemos un sistema sanitario plenamente universal. Ha habido modificaciones de la legislación en el 2008, hubo un intento de modificación en el 2012, pero todavía hay colectivos ahora mismo de personas inmigrantes o en agrupaciones familiares que no tienen acceso universal a la salud. Y esto es fundamental, poder conseguirlo. Primero porque es una buena forma de que nuestro sistema sea más eficiente, ¿no? Esto lo defendíamos otro día en el Congreso, que era el acceso, el dar asistencia sanitaria a población inmigrante irregular a través de servicios de urgencia es carísimo e ineficiente. O sea, de hecho, unos compañeros de Aragón que tienen estudios muy interesantes sobre esto es una persona inmigrante irregular consume mucho menos gasto farmacéutico, 8 euros al mes, que lo que consume una persona regularizada autóctona, que son 300 al año, perdón, que puede ser 300 euros, ¿no? Es decir, el sistema público universal es un tema fundamental de acceso previo, de acceso total. El otro elemento es que sea un sistema público para evitar algo que es básico, que es el tema de la atención diferenciada. O sea, de hecho, tenemos un ejemplo malo en nuestro país, que es el tema de las mutualidades, por ejemplo, MUFACE, que es una forma de generar una prestación además a grupos importantes de la población, como podemos ser funcionarios, pero que realmente no tiene un sistema basado en la atención primaria, ¿vale? Entonces, que sea un sistema público centrado en la atención primaria es otro elemento clave. ¿Por qué es importante la atención primaria? Porque la atención primaria es quien tiene que hacer esa ruta de coordinación por el sistema, es decir, quien tiene que hacer la ruta de coordinación con unidades hospitalarias, con unidades específicas que no se pueden desconocer. Es decir, la médica de familia tiene que conocer perfectamente cuál es el recorrido de una persona por ese sistema. Esto es fundamental, ¿no? Hay un estudio noruego del año pasado que decía tener la misma médica de familia durante más de 12 años disminuye un 30% la mortalidad. Un 30% la mortalidad. Si ahora mismo hubiera un fármaco que inventáramos que dijera que disminuye un 30% la mortalidad, lo tendríamos ahora mismo seguro, ¿no? Porque el laboratorio que hubiera puesto el fármaco lo hubiera conseguido correrlo. Y ahora mismo es muy difícil tener el mismo médico de familia durante más de 12 años, ¿no? En muchos casos, por la situación en Madrid creo que es complicada en muchas zonas, es muy difícil ese tema. Otro elemento básico del sistema público es el tema de la calidad. Otro elemento clave, calidad quiere decir que no nos vale de nada que todo el mundo podamos acceder un sistema sanitario si no tenemos un buen sistema de calidad, ¿no? En el sentido de calidad es buen diagnóstico, buenos tratamientos y no tener listas de espera. Esto es otro elemento también complejo, ¿no? Por la situación que tenemos ahora mismo.
Y otro elemento también fundamental es el tema de la equidad, ¿no? O sea, la equidad tiene que ser la preocupación básica. La equidad, además, equidad es lo que os decía antes, ¿no? Es decir, hacernos la pregunta de quién está quedando fuera de la atención. O sea, qué personas ahora mismo no están recibiendo la atención adecuada. Que pueden ser mujeres, pueden ser personas con qué, por ejemplo, con qué tipo de patología visual. El tema de falta de equidad, Sí. nosotros lo vemos más ¿En qué patología en concreto? Con toda la baja visión. con todas, sí. Con todas las patologías de la baja visión. Por ejemplo, yo pienso que siempre hay más garantías. Y lo que decías también de los entornos, que eso también me gustaría hablar, porque bueno, para mí, el que un niño, su familia tenga una situación socioeconómica determinada, condiciona su pronóstico. En catarata, en patologías visuales tratables, lo condiciona. Luego hay, bueno, pues cosas que, bueno, casos más complicados, más fáciles, pero los buenos pronósticos se dan más en familias, pues, un entorno que se ha informado, que se ha asociado, que lo vemos muchísimo. Porque si no ya se entran entra el factor suerte, entra que no fuera un mal pronóstico de entrada, pero tenemos malos pronósticos que han evolucionado bien por la familia y por el entorno y porque han tenido acceso a la información, y también lo hemos tenido al revés. Sí, hay un estudio sobre ese tema, es sobre el tema de desarrollo cognitivo en general, no era sobre ninguna, en los británicos en los años 80, que era, eso se puede explicar sin el gráfico, ¿no? Se hace un estudio y entonces se mide el desarrollo cognitivo de críos a los pocos meses y se mide qué nivel tienen, en qué nivel están, ¿no? El desarrollo cognitivo. Pero se mide según familias de alto nivel de ingreso y familias de menos ingresos. Entonces lo que se ve es que, viendo las familias de altos niveles de ingresos, sí que hay un grupo de críos que están con el desarrollo cognitivo alto y otros con el desarrollo cognitivo más bajo, ¿no? Y se mide la evolución al cabo de varios años. ¿Qué pasa cuando tienen 8 años? Y lo que se ve es que los que tienen desarrollo cognitivo alto en estas familias bajan un poquito, pero siguen con un desarrollo cognitivo alto. Y los que tenían un desarrollo cognitivo bajo mejoran mucho, ¿vale? Pero se hace el mismo estudio con familias de clases de renta más baja y se ve lo mismo. Hay un grupo de críos tal y se ve la evolución. ¿Qué pasa con los que tienen un desarrollo cognitivo bajo en las familias de rentas bajas? ¿Qué ocurre cuando pasan 8 años? Que no suben demasiado. No suben demasiado. O sea, si estaban bajo, no suben demasiado. ¿Y qué pasa con los de familias pobres? Voy a decir pobres, que estaban en un desarrollo cognitivo alto al cabo de 8 años. Que bajan muchísimo. O sea, bajan. ¿Por qué pasa esto? Pues por el acceso a la información, a la cultura, al conocimiento en general. Hay un tema del círculo este que os decía antes del alemán, de Rochenbrenner, que es, en general, familias con un nivel cultural educativo y más tal, hay más acceso a cultura, se les educa más, se les lee cuentos por la noche y tal, entonces eso favorece. Pero eso tiene una influencia relativa. Lo que se vio es que fue un periodo del Reino Unido donde hubo recortes en la era de Margaret Thatcher en políticas de atención temprana. Las políticas de atención temprana de estimulación a los críos se recortaron, desaparecieron. Entonces, solamente podían acceder a esos recursos familias con ingresos más altos, con lo que entonces se genera una brecha de equidad. Ese es un elemento clave que nuestro sistema sanitario y social tenemos que tener, o sea, nos tenemos que poner las gafas continuamente para evaluar. Hay ejemplos de diferencias de equidad en mujeres, por ejemplo, en el tema de infartos de miocardio. Sabemos que ahora mismo se diagnostica peor a mujeres por cardiopatía isquémica que a hombres, por un tema de un sesgo de género increíble, ¿no? Porque no hemos estudiado bien en las facultades que el infarto en las mujeres es diferente que el infarto en los hombres, por ejemplo. Pero hay equidades en otro tipo de patologías en concreto, ¿no? Y luego hay equidades sutiles que pasan desapercibidas en eso que os decía. Es decir, parece que igual estamos haciendo las cosas muy bien en algunas patologías porque tenemos grandes unidades sanitarias o hospitales especializadas con el mejor tratamiento de cirugía de no sé qué, pero cuando te vas a casa nadie te mira si tienes un cuidado en casa o no tienes un cuidado en casa, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos claves para poder de tener en cuenta, ¿no? Nosotros la diferencia de equidad en nuestra patología lo vemos a nivel geográfico, diferencia por comunidades autónomas, y la diferencia entre ciudades y zona rural, pero son como zonas concretas y además comunidades autónomas concretas.
Por ejemplo, pues lo que le he dicho antes, Andalucía. Hay una dispersión de casos. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues pese a todas las dificultades que tenemos, pues se dan una serie de circunstancias que nos hacen estar agrupados en unos hospitales y que hacen también que la información, por ejemplo, en mi asociación, que somos 215 familias, de Madrid somos 60 familias, 60, 65 por ahí. En Andalucía creo que tenemos 18. Vemos que en Madrid estamos como más concentrados y la información circula muy fácilmente. Es decir, el niño que es operado pronto, vamos, que es diagnosticado pronto, se lleva al hospital, contactamos a la asociación, como que seguimos, nosotros lo llamamos el camino correcto, ¿no? Que yo siempre digo, yo os voy a contar lo que os va a ahorrar quebraderos de cabeza, el camino más corto, tal, los papeles, digamos, el tema burocrático hecho más rápido y mejor, porque sabemos lo que has dicho de deshacer el nudo, ¿no? Sabemos deshacer nudos, porque no, es que no tienes que hacer, no des 40 vueltas, vete al grano, ¿no? El tema sanitario mucho más garantizado en unos hospitales concretos, dan mucho más fácil con nosotros, no sé, ¿no? Porque hay ciertos centros médicos que no nos divulgan, nuestros folletos están en más sitios, sin embargo, vemos en comunidades autónomas que están como dispersos, muy dispersos, y hay casos en todas las provincias. En Andalucía tenemos casos en todas las provincias, pero les es mucho más fácil. Miran a veces familias con niños de 8 o 10 años, pues es que yo no sabía que existíais, pues es que a mí nadie me había hablado de vosotros, en 11 nunca me habían dicho nada de vosotros, ¿Te das cuenta? Pues bueno, que sucede esto. Yo lo geográfico y la situación, como nosotros, claro, los socios son niños, la familia determina completamente. Pues tener una familia, además nosotros, yo tengo mucho trato con los socios, somos muchos, pero... Y hablas mucho a lo largo del año, vas tratando diversos temas y los vas ayudando con cosas y al final los acabas un poco conociendo. Y nosotros tenemos yo siempre digo que tenemos en la asociación un perfil medio. No nos llegan ni las familias vulnerables, pero tampoco tenemos a determinadas familias que sabemos que están en los hospitales, porque en algún momento pues se ha coincidido, se sabe que están, se sabe que coincidimos en centros ópticos y tal, y son familias como de una clase social más elevada, una situación... que en algunos casos incluso pues hemos sabido que un poco no se quiere tampoco ver la patología, hay un poco también de negación por ahí. Y las familias de situaciones intermedias son como las que más rápido se informan, empiezan a tomar decisiones que tenemos que hacer. Yo siempre les digo, os tenéis que dar el tiempo, no queráis tener en un mes hecho todo, daros vuestro tiempo, le han operado, pues venga, ahora esperar 2 semanas a terminar con las gotas por lo menos y ya luego vais a ir a presentar los papeles, porque hay algunos que son tan lanzados que quieren ir casi con el niño en el posoperatorio no, pues... Y yo cuando hablo con las familias ya detecto el tipo de familia y hay veces que digo, es que esta familia que bien, va a ir bien. Digo, luego ya está pues bueno, el pronóstico, el caso, que hay malformaciones oculares muy complejas, que por mucho que se actúe bien y que te opere el mejor médico de España, es complicado y hay el factor suerte y el factor, bueno, pues las cosas que pueden suceder, ¿no? Pero hay veces que digo, es que este niño, bien, lo van a hacer bien y eso garantiza. Y es que la situación de la familia es muy importante. Para el pronóstico, muchísimo. Os junto hace un poquito como cierre, ya por ir cerrando y luego ya seguimos con el diálogo así un poco por tal como ideas generales, de salud solamente, pero que tienen también relación con todo esto. Y de propuestas concretas. Una propuesta concreta es el tema de tener, claro, la gestión en general de lo que es cualquier elemento que tenga relación con diferentes patologías, el tema es tenerlas bien delimitadas y tener claros los circuitos. Y eso es un tema también muy de gestión sanitaria, es decir, tiene que haber protocolos, tiene que haber procedimientos, tiene que haber formación a profesionales y sobre todo tiene que haber circuitos claros. Es importante también que yo creo que esta clase que nos pasa con otros colectivos, por ejemplo, nosotros en Asturias nos tocó montar el programa de cribado de hipoacusia en niños pequeños. Entonces, algo que muy importante era esto también, era todo el circuito del diagnóstico precoz, el tema del tratamiento, el tema de la rehabilitación, el tema del trabajo con las asociaciones que estaban trabajando y que hubiera una red, o sea, para no estar fragmentados en un territorio, ¿no? Eso, dentro que es un plan ordenado, que es una competencia que tiene que hacerse desde salud pública, desde los servicios de salud. El Ministerio puede tener una labor importante, pero luego hay un tema de competencias autonómicas que habría que tener en cuenta en cuanto a esto. Hay un elemento importante con el tema de las prestaciones y el acceso a prestaciones en cartera complementaria de prestaciones de servicios, todo lo relacionado con el tema de material óptico y productos sanitarios y productos ópticos. Nosotros ahí tenemos experiencia.
De hecho, nosotros tenemos una experiencia incluso que ya nos ha pasado a un compañero de alguna empresa autónoma que han hecho ya una proposición de ley relacionada con la modificación de la ley de cohesión, es decir, que puede haber una modificación de artículos para poder incluir de forma gratuita. La propuesta que habían hecho en esa proposición de ley era gratuitos en menores y el tema de luego según prestaciones en personas más mayores, ¿no? Eso habría que, es un tema que se podría plantear y habría que mirarlo. Lo otro es el tema de atención integrada de la parte social, precisamente para esto, ¿no? Para ver qué tipo de cuidados sociales requieren a unas personas en situación especial, ¿no? Y el tema de listas de espera, ¿no? O sea, qué patologías. El problema de listas de espera también es verdad que ahora mismo, en general, la valoración de listas de espera no hay tampoco a veces unos criterios muy específicos sobre patologías, es complicado, ¿eh? Pero habría que ver algún tipo de patologías que requieren un acceso más urgente a la intervención en cuanto a coordinación, ¿no? Y luego hay otra parte importante, que esto en momento asociativo yo creo que lo hace bien, es el tema de información, divulgación y sensibilización, ¿no? El tema de decir, hay cuestiones que no conocemos o que no se conocen mayoritariamente, que el tema de sensibilización en población también es importante en cuanto a esto. Bueno, hay un par de cosas más, pues si eso casi pasemos mejor al tema del debate y diálogo. Os voy a leer una cosa simplemente para terminar y pasamos al diálogo debate y comentamos si queréis alguna cosa más, ¿eh? Bueno, yo soy un privilegiado porque soy miope solamente, vamos, pero esto es un texto bonito que se titula... Dije a Julio que si querías proyector, pero... No, es para leerlo y no. Que se titula Consejos entre miopes. Y está basado en una conversación más o menos real, ¿no? Y le dice el padre a la hija: puedes ver bien sin gafas, están en la playa, ¿no? Y dice, puedes ver, esto es muy asturiano, para los que sois asturianos y habéis ido alguna vez a la playa y ha pasado esto. Dice, ¿puedes ver bien sin gafas dónde están las toallas? No muy bien, dijo la pequeña. Y dice el padre, cuando salgas del mar, si no llevas gafas y no ves bien, puede que te desorientes. Y siempre es bueno que busques puntos de referencia. Primero uno más lejos y luego otro más cercano. Mira, vete a casa, el árbol, ese otro tejado y allí el árbol pequeño, las toallas las tenemos allí. Ahora bajas desde el árbol pequeño, buscas la sombrilla azul al lado de la caseta verde. Y es muy difícil, dice la cría. Dice, sí, al principio es un poco complicado. Mira, vamos a repetir. Primero una referencia arriba, la casa, el árbol, el otro tejado y el árbol pequeño. Luego bajas hacia abajo, sigue mi dedo y buscas el otro punto de referencia abajo. No sé si sabré, dice la pequeña. Aprenderás. La luz en la espalda azul, agachado, yo era tan niño como ella. Aprenderás. Yo me perdí varias veces en la playa y ya ves, tengo bastantes más años que tú y aún todavía sin gafas me sigo perdiendo. Por eso hay que tener puntos de referencia. Uno lejos en el horizonte y otros más cercanos. Que sepas que al seguirlos y bajar los dedos, casi siempre vas a encontrar las toallas. Muchísimas gracias al centro, al foro y a las asociaciones por ser puntos de referencia para los miopes y para los demás. Gracias. Comentamos, si queréis. Ahora, María, tú coges las palabras. Venga, a ver. Te aumento el trabajo. Me toca. Venga, a ver quién es el primero. ¿Cómo te llamas? Bueno, tú has llamado primero, ¿no? Bueno, venga. Es que no sé vuestros nombres, Raúl. Pues sí. Venga, de tipo Referencia, nombre. Sí. fila quinta. Venga, segunda fila, el que está detrás de Carmen. Matías. Matías, venga, detrás de Carmen. Eso es. Me parece mentira que me tenga que presentar, María. Venga, pero... Bueno, yo te conozco bien, pero... El caso es que muy agradecido, Rafa, por tus palabras. Hay muchas cosas en las cuales estoy de acuerdo. Lo que has comentado pero me gustaría apostillar. Yo, bueno, mi nombre es Matías Sánchez y represento a la Baja Visión desde organismos modestos y también estoy dentro del Foro Social de la Discapacidad Visual. Colaboro y ayudo en todo lo que puedo, por supuesto, dentro de mi modestia. Nosotros abogamos por un plan estratégico de salud visual. Y el plan estratégico de salud visual no solamente entra en el marco médico-sanitario, que está muy bien, desde luego. Y nosotros aquí en España estamos muy contentos con nuestro sistema de salud con respecto a la salud visual cuando es tratada. Véase ejemplo
los datos de afiliación a la ONCE. Hoy por hoy, el 14% de los afiliados a ONCE son ciegos totales y en el año 97 eran 57.000 afiliados ciegos totales y hoy no llegan ni a 10.000. Eso significa que gracias a las tecnologías y gracias a la medicina y ese compás que tienen dentro de los dos, pues se va mitigando. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero si vemos los datos también de afiliación y también los datos del Instituto Nacional de Estadística, se ve cómo la gente con déficit visual, o sea, baja visión, crecen. Pero están creciendo exponencialmente. Y aparte de encontrarse con que un oftalmólogo te dictamina con una patología, una enfermedad o por un accidente te dice que tienes una pérdida de visión e incluso puede ir a peor, eso hace que nos entre un desconcierto, que estemos desorientados y cuando pasa un cierto tiempo lleguemos al terror, porque es que no encontramos nada, absolutamente nada en el sistema español que nos pueda ayudar a entrar a nuestro entorno. Por eso el plan de salud visual no debe de ser solo en un marco médico, tiene que estar en el marco sociosanitario, donde entra un equipo de profesionales. Un oftalmólogo ha de dictaminar la patología y ha de pasar precisamente a un óptico optometrista que te va a medir la visión e incluso te va a prescribir las ayudas técnicas y luego ha de pasar a un técnico rehabilitador, hecho por la figura del trabajador, del técnico ocupacional. De ahí siempre es necesario la ayuda social, por supuesto, de una persona trabajador social que oriente a esa persona con las ayudas que puede encontrar, porque ni siquiera sabemos qué ayuda nos encontramos. Y es fácil, es muy fácil, sobre todo ya que se encuentre esa persona y la familia que necesite una ayuda psicológica. Estamos hablando de un sistema que debería de estar. Voy a poner un ejemplo. Si los productos de apoyo para la visión, que por cierto yo no lo llamo equidad, yo lo llamo desigualdad, por no decir discriminación, porque el Catálogo Nacional del Sistema de Salud subvenciona los productos de apoyo para la discapacidad a excepción, recalco lo de excepción, los de la visión. Esto es, gafas, lentillas, líneas braille, bastones, lupas televisión, etc. Esos elementos ayudan a las personas a acceder a la información. Si el plan de salud estratégico pudiera ayudar a través de una subvención de estos productos, una persona que es dictaminada con una patología deja de trabajar porque no tiene ningún tipo de ayuda. Si le subvencionamos porque no puede comprarla ese producto para poder acceder al mundo laboral, lo que estamos consiguiendo, lo que conseguiría el Estado es que esa persona pasaría de un estado pasivo donde la sociedad le da a esa persona a un estado activo donde esa persona da a la sociedad. Incluso el tema de gasto no está ya ni siquiera concedido aquí, se podría aportar. Pero el plan de salud yo iría más allá. Un plan de salud debería tener un sistema preventivo, como bien has comentado, y eso simplemente con la información, con un plan de información sería suficiente. Mira, Rafa, el mayor número de afiliados, no sería el mayor, sino la causa mayor por la cual se afilian las personas a ONCE es por miopía. La miopía magna provoca glaucoma, desprendimiento de retina, maculopatía miópica. Esos son los mayores casos. Y hoy por hoy sabemos, bien por estudios, bien por todo, incluso tú, como miope eres, como bien sabes, incluso nosotros que nos vemos por la calle cada día hay más gente con gafas. Hoy sabemos que la miopía está creciendo, se está llegando incluso al estado de pandemia. Los oftalmólogos están aconsejando que, claro, obviamente, que es fácil que venga también por sistema genético, por genética, pero por supuesto por el entorno. Nos estamos acostumbrando a una mirada cercana, entonces los oftalmólogos aconsejan que la mirada sea de mirar fuera. Si hubiera un sistema de información que aconsejara a los ciudadanos a que sus hijos estuvieran más tiempo en la calle mirando hacia lo lejos y menos tiempo dentro de casa mirando las tablets, esto es un ejemplo,
Se podría conseguir, y estoy seguro que disminuiría la miopía. Si disminuye la miopía, disminuiría la miopía magna. Y si disminuye la miopía magna, disminuirían los casos de afiliación a la ONCE. Fíjate lo que estoy diciendo, solamente con un plan de información. No es nada tan difícil. Yo creo que se puede llegar. Estoy de acuerdo contigo que si desde el Estado el plan de salud se lo estamos pasando a las comunidades, pues como que se pierde. Pero se puede empezar por pasos pequeños. Por ejemplo, en el catálogo nacional, introducir los productos de apoyo para que las demás comunidades también se basen en ellos, productos de apoyo para la visión, ¿ok? Yo recomendaría que eliminasen el IVA, el impuesto por visión anormal, que se aplica a los productos de apoyo para la visión. ¿Me explico? Según el IVA, la Ley del Impuesto de Valor Añadido, el artículo 91 dice que los productos de apoyo para las personas con discapacidad se les tiene que aplicar el 10%. Pero el artículo 92 dice que se aplique el 4%, o sea, el mínimo, a los productos de apoyo para las personas con discapacidad con el certificado de grado de discapacidad. Nosotros, las personas con baja visión, suponemos el 25% dentro de aquí en España de las personas con discapacidad que tenemos el certificado. Y no se nos aplica el 4%, se nos aplica el 10 o el 21%. Esto es algo más que discriminatorio. Y voy a terminar ya poniendo un ejemplo, ya que tú que trabajas en el mundo de la salud. A nadie se le ocurre decirle a una persona que tiene problemas de movilidad, vaya en silla de ruedas o tenga que ir con bastones, que suba a la primera planta porque ahí se encuentra el traumatólogo, siempre y cuando que ni siquiera la primera planta tenga un ascensor. Es ridículo, eso no es de chiste. Y dejo la pregunta, ¿por qué en la sala de oftalmología hay un panel que nadie puede acceder de todos sus pacientes? Es curioso. Entonces no es equidad, no es desigualdad, no sé, ahí lo dejo. Y perdóname toda esta lengua, pero es que el mundo de la discapacidad visual vemos que estamos muy discriminados. Gracias. Yo soy Reme Toboso y yo podría hablar de la baja audición o casi de la pésima audición en mi caso, que llevo audífonos y nada, un planteamiento muy sencillo. Casi se podría extrapolar todo lo que se ha comentado de la baja visión a la baja audición. En España tenemos dos grandes organizaciones que representan a las personas sordas. Por un lado la CNSE, que fundamentalmente representa personas signantes, que son unas 100.000 personas en toda España, y por otro lado está FIAPAS, que son entre comillas oralistas, que procuran más el tema de implantes cocleares y demás. Bueno, yo a raíz de la pandemia he perdido audición bastante, tengo un 85% de pérdida en el oído izquierdo y 90% en el derecho. Tampoco tenemos un organismo, como digo, que nos represente y que luche por nuestros derechos. Y yo quería hacerte una pregunta como médico y también como persona responsable en temas de salud pública, ¿no? El otorrino, hace poco cuando estuve, me dijo que era absolutamente inviable para estas 900.000 personas que tenemos déficit de audición del millón, que las 100.000 son signantes y por lo tanto esas fundamentalmente no son usuarias de audífonos. Esas 900.000 personas sería inviable sostener mediante ayuda el tema de los audífonos. Ahora mismo solamente a menores de 16, independientemente de la renta de la familia, es decir, que el nieto de la Koplovich le financiamos entre todos los audífonos y yo me tengo que pedir una línea de crédito cada vez que quiero comprar unos audífonos, ¿no? Entonces, como médico y como persona que está en la sanidad pública, ¿tú crees que sería posible, como prioridad política, que si hay 500.000 personas en España que necesitan audífonos, se pueda asumir públicamente, igual que se asumen las sillas de ruedas? No, pues yo me siento discriminada porque hay gente que tiene sillas de ruedas de, yo qué sé, una pasta que no te sé decir, y sin embargo los audífonos nos los tenemos que asumir los ciudadanos, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu opinión. Sí, nosotros bueno, eso, yo tengo el gorro de haber venido de salud pública, luego tengo el gorro que estuve como coordinador del grupo de sanidad de Sumar
como independiente. O sea, yo entraba en política desde hace 8 meses, ¿no? De hecho no tengo una afiliación, de hecho incluso diría que soy un independiente dentro de Sumar también, ¿no? Y en el grupo de sanidad, que ha sido un grupo, yo creo, muy bueno de expertos, lógicamente general, no hay temas en los que no concretamos, ¿no? Cuando se habló del tema de la incorporación de lo que comentaba Matías, del tema de nuevas prestaciones que no están incorporadas, se habla de salud bucodental, se habló de productos ópticos, se habló del tema también de audífonos, se incorpora todo el tema de podología y fisioterapia. Pero claro, esto es lo que nos gusta, lo que como expertos en sanidad nos gustaría incorporar. Y claro, yo mi debate que siempre hemos tenido en salud pública era, nosotros hacemos una propuesta y eso pasa en los presupuestos a Hacienda. Entonces Hacienda es quien decide lo que va y lo que no va. Así, quiero decir, en el tema de presupuestos. O sea, quien al final afina... Tanto del Principado como del Estado. Sí, tanto del Estado. Es decir, las decisiones vienen por ahí, ¿no? En el sentido de sostenibilidad. Claro, el mayor gasto que tenemos ahora mismo en los sistemas sanitarios, aparte del gasto de personal, que no es gasto porque es una inversión, el tema de tener personal, es el tema de productos farmacéuticos. De productos farmacéuticos, por ejemplo, ahora mismo, yo pensando un poco estoy pensando de dónde sacamos dinero. Yo lo vería así, desde luego, claro. Es un tema es como los clientes, es un tema de desigualdades también totales, el tema de que gente no pueda acceder a un dentista para ponerse unas piezas, ¿no? El tema es, el gasto farmacéutico que es muy alto ahora mismo en productos farmacéuticos, que además van a llegar nuevos productos farmacéuticos, incluso los veréis para algunas patologías concretas. El tema es que el precio de salida al mercado es carísimo. Carísimo, incluso ahora mismo la forma de regular ese precio, yo cuando lo estuve mirando, porque no sabía muy bien cómo era, es como un foco, en el sentido de que el laboratorio te pone un precio y te lo negocia como quiere, ¿no? Eso es un tema que tendríamos que ajustar. Es decir, si conseguimos algunos productos farmacéuticos o otro tipo de productos como de primera necesidad, habría que ver la regulación del precio, pero es complicado, porque ahí los lobbies son muy fuertes en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que habría que hacerlo. No me da miedo, fíjate, el tema del que sea universal para todos los menores no es tanto dinero. O sea, es como decir, sí, vale, le hacemos el favor a Coprovit, pero ese dinero no justifica que no va a ser por ahí la partida de presupuestaria que perdamos. Incluso sabemos que ahora mismo, desde el punto de vista universal, sería bueno, y lo ideal sería hacerlo universal a la mayoría de la población, porque eso favorece mucha gente. Por eso hemos conseguido un cambio importante ahora, es que algunas prestaciones pueden tener un acceso inmediato. O sea, porque el tema es, como decía antes de acceder, ¿no? Que una persona de 92 años tenga que hacer un registro, cuando tú ya tienes los datos, limita el acceso, ¿no? Tienes que favorecer el acceso. Bueno, yendo a la conclusión, sí, pero es complicado. Presupuestariamente es complicado la negociación con Hacienda. Pero bueno, tiene que ser una prioridad política a incorporar. Aquí yo creo que lo que tiene que haber es, y esto es un poco lo que yo he visto muchos años en la administración, yo en la administración había cosas que veíamos y decíamos, esta legislatura no lo vamos a poder hacer, incluso como técnico, y incluso en 8 años tampoco lo vamos a poder ver, pero tenemos que pensar en esa meta. O sea, que ahora mismo puede haber sectores del ámbito asociativo, del ámbito ciudadano, del ámbito político, que sí que defiendan que hay que meter esa prestación, ya es un primer paso para poder invertir en otro tema. Pero sí, yo creo que es un tema elemental de calidad de vida, ¿no? Y con un tema añadido, ¿no? Que hay ciertas cuestiones relacionadas con prestaciones ópticas o auditivas, con el tema de población, envejecimiento y demás, que el tema es, teniendo en cuenta la estructura poblacional que tenemos en algunas regiones, la calidad de vida de muchas personas está totalmente deteriorada si no tienen esos elementos, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Matías, yo tengo un blog de salud comunitaria desde hace muchos años, que os animo a leer, salud comunitaria y tal. Y el epígrafe del blog es: si los problemas son sociales, las soluciones deben ser sociales. O sea, porque en muchos casos eso, lo sanitario es muy importante, pero lo social más, ¿no? No sé si hay más preguntas. Yo quiero contar cómo hemos llevado nosotros y cómo seguimos. Vale, Carmen. Vale, bueno, yo lo cuento. Vale. Nuestra aventura con las lentes. Yo quería hacer más que preguntas, un poco opinión, pero me parece que una persona que está en el Parlamento y tal, pues va bien que escuche cosas que allí dentro no se las van a decir. Entonces, a mí lo primero que me duele es que la discapacidad en general dependa de cosas como el juego y el voluntariado. Si a la gente le da por no jugar, ¿qué hacemos? O sea,
Es la gran pregunta. Ya sé que no lo vas a cambiar, no te estoy diciendo que no cambie. Simplemente es una reflexión que me gusta compartir porque me parece demencial. O sea, creo que las personas con discapacidad deberían de depender pues, de los presupuestos del Estado, como dependen las pensiones y otra serie de cosas y tal. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el privilegio de las personas ciegas es otra cosa, y eso sí ya es más planteable, que debería de corregirse en la medida de lo posible. Es decir, ser ciego es una condición transversal, bastante potente, para bien y para mal, cualquier lo valore como quiera, y que efectivamente necesita bastante atención, y más aún si es ceguera total. Pero dentro de eso, creo que la situación de privilegio que tenemos las personas ciegas, por el hecho de que con mucho acierto en su momento unos cuantos ciegos fueron listos, a Franco le vino bien quitarse mutilados de guerra, no sé qué. Los excombatientes. Se generó una asociación a nivel país y todo esto, lo del 11. Pues tenemos un privilegio, una situación de privilegio que había que corregir quitándole peso a los mandos de la ONCE y tratando de hacer una cosa más equitativa. Y bueno, lo dejo aquí para no... Creo que si se me quiere entender, sabes si es algo que estoy diciendo. Está como, yo lo que veo es que está desequilibrado. Es como un... Absolutamente. El que la ONCE está desequilibrada, es que no, yo no entiendo lo que está ahora mismo. No, la situación de la situación de privilegio que tienen las personas ciegas porque existe la ONCE, que por otro lado hoy por hoy ya no es lo que debería, lo que ha sido durante muchos años, significa que tiene una situación de privilegio y de favor y de mejores posibilidades que el resto de las personas con discapacidad no ciegas. Vale. Y que eso sería muy interesante corregirlo. Quería Ricardo. No, vale, sí, pero te tocaba a ti, creo. Bueno, no, pero bueno, si quieres... Es igual, no, yo en esto que planteaba Remy y que contestaba Rafa, pienso que quizá es verdad lo de Hacienda, porque los que hemos estado rozando un poco la administración o incluso la actividad política parlamentaria y demás, pues conocemos muy bien un poco cómo se juega a esos niveles, ¿no? Pero quizás no sea incompatible el que haya una solución general para los menores, como tú dices, con la contradicción que pueda tener, y que al menos haya una inversión potente para los adultos, de manera que se puedan financiar al menos parcialmente según la capacidad económica. Ya sé que no es lo más justo, lo más justo es que sea universal, general y tal, pero bueno, en la medida en que eso todavía no llegue porque haya condicionantes presupuestarios, pues no sé si esas soluciones se podrían ir arbitrando, ¿no? Bueno, respecto a lo que decía Carmen, yo creo que sí que es verdad que es un problema el voluntariado y que es un problema el juego, pero un poco diferentes. O sea, yo creo que el voluntariado es simplemente, es admisible perfectamente porque es un ejercicio de la libertad y de la solidaridad de las personas, pero es imprescindible que esté bien regulado y que esté bien regulado sobre todo para que no incida en la reducción de puestos de trabajo profesionales. O sea, eso es fundamental, que eso sea un principio. Ya cuando se planteaba el tema de los objetores y todas estas cosas, siempre estábamos con esa batalla, ¿no? Es fundamental que esté bien regulado. No es fácil, pero creo que es posible. En una buena medida es posible. Respecto al juego no me voy a referir porque casi nos daría para un tema eso, pero sí decir que, bueno, la ONCE, como se ha dicho aquí, cubre un espectro de la discapacidad visual, solo uno. Es verdad que a nivel social, como bien habéis dicho, se cree que lo cubre todo, lo cual no es cierto, y no es cierto además con unos datos verdaderamente palmarios de las estadísticas del INE, ¿no? Si hay 1.053.000 ciegos, o sea, ciegos no, personas con discapacidad visual, perdona Matías que no quería corregirte la nomenclatura, pero solo en la ONCE
incluidos los ciegos y la gente con baja visión, muy baja visión, son 72.000, 73.000, pues fijaros que era una franja ahí impresionante de población, teóricamente sin atender. Luego ya sabemos que hay atenciones parciales, puntuales, pero que no hay ese plan estratégico que decía Matías. Entonces esa gente no está atendida, ¿de acuerdo? No se acuerda Matías cuando la pandemia, que hicimos un documento que para que resaltara un poco poníamos las propuestas para la baja visión no atendida por la ONCE. Claro, esa frase creo que creó un poquito de ruido, y que bueno, ahora mismo la ONCE está embarcada en hacer una fundación de baja visión, que esperemos que no sea un paripé, que haga algo por lo menos real, pero que tiene el riesgo de ser un paripé. Eso también lo digo conociendo de verdad. Pero también es verdad, y os lo quiero decir aquí, Carmen lo ha apuntado un poquito, que la atención social que da la ONCE no os creáis que es perfecta para nada. Para nada. Es decir, que por ejemplo la rehabilitación visual, efectivamente la ONCE tiene unos equipos buenos, por lo menos los ha tenido hasta ahora, de rehabilitación visual. Pero ¿qué ocurre? Que solo atienden el adiestramiento para el uso de las ayudas ópticas de manera funcional. Es decir, no atiende a la salud visual como tal. No. Es decir, que la atención a la salud visual en la ONCE no existe, salvo que pueda haber alguna campaña en la que se sume, tal, pero la prevención de la ceguera la ONCE la dejó totalmente en su momento. Y no, vamos, algunos trabajamos y tuvimos un plan incluso elaborado sobre ese tema, y no, bueno, no se trata ahora de abuelo cebolleta, contar cosas, pero sí decir que también esa atención es deficitaria, a pesar de que cubre un espectro pequeño de lo que es la realidad de la baja visión. Entonces, bueno, no digo que si desapareciera la ONCE no pasara nada, claro que pasaría, porque hombre, hay una estructura ahí técnico-profesional, de gestión, pues importante, y además que teniendo el soporte del juego tiene recursos muy importantes, y a mí me parece que justo en eso del cúmulo de recursos es donde estaría, hay otras cosas, pero el cúmulo de recursos que la ONCE utiliza, ese debiera ser el caballo de batalla, realmente. Hay derecho a que una entidad con X número y con X ingresos tenga ese espacio del cúmulo de recursos que debieran ser públicos, porque la concesión del juego, en el caso de la ONCE, además lo dice la ley, es una reserva del juego público, con lo cual, quiere decir, son recursos públicos. Y por tanto, pues ese tema está ahí pendiente y incide en la situación general mucho. Bueno, voy a dejarlo aquí porque ya digo, son temas que darían por un tratado. Le voy a regalar un libro a Rafa para que se introduzca en el tema. ¿Cómo te llamas? Enrique Ortega. No, yo te quería preguntar en tu papel... De Miguel, Enrique Ortega de Miguel. Ortega de Miguel. Bueno, quería preguntarte en tu papel de diputado, quiero decir, que nos pudieras orientar, dado, vamos, que todos podemos comprender la complejidad del gobierno actual de coalición, las dificultades de hacer a lo mejor políticas sociales, etcétera, dada la correlación de fuerzas que hay y todo esto, ¿cuál es la perspectiva que tú ves de que en esta legislatura se pudiera llevar a cabo estas mejoras que estamos diciendo sobre los temas de discapacidad? Porque bueno, es posible que a lo mejor una ley no se pueda sacar, eso es lo que vamos, me gustaría. A lo mejor estas políticas son bastante transversales y es posible conseguir una mayoría que las acepte, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión de las posibilidades que tenemos en esta legislatura de avanzar en este tema que estamos hablando? Sí, habría como dos cuestiones. Una es más de... Eso es un poco difícil, yo también me cuesta a veces entender quién hace quién, ¿no? O sea, una cosa es más parlamentaria, digamos, otra cosa es de ministerio, que es diferente, O sea, más parlamentaria con una parte legislativa que también depende del gobierno, pero todas más de ministerio. Yo creo que el ministerio no es mala idea, no es mala idea, es que sería muy correcto el tema de un plan estratégico. Yo soy muy de planes, o sea, yo vengo de hacer planes en Asturias. Fui el encargado de coordinar el plan de salud de Asturias.
tener un plan estratégico, yo creo que es una buena forma de tener una hoja de ruta de futuro hacia donde se quiere ir. Y creo que además es un reto cuando un plan estratégico tiene que tocar patas de varios ministerios. Cuando haya un tema que cae en varios ministerios, yo tengo una experiencia de consejería, es complicado. Y decíais, el tema sociosanitario siempre ha sido un nudo, porque como ha caído en varias consejerías con competencias, pues no es fácil de coordinarlo. Tener un plan estratégico yo creo que es una buena forma de tener esas luces largas de futuro hacia donde queremos ir, ¿no? Y donde puedas incorporar cuestiones desde presupuestos, desde prioridades, desde protocolos concretos o demás. Y legislativamente yo creo que una de las cuestiones que se pueden hacer ahora mismo, que creo que se pueden hacer, y es yo no quiero vender votos, tampoco, o sea, me gusta decir, cuando se hagan las cosas nos vemos otra vez y lo hablamos, es el tema de la modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, por el tema de la modificación del artículo 8 con el tema de incorporación de productos ópticos y de salud visual. O sea, no es difícil la modificación legislativa, no es difícil técnicamente, es modificar un artículo, una disposición y meter otro artículo nuevo. De hecho, ya sabemos cómo podemos hacerlo. Y requiere echar números para ver que esto es posible hacerlo, ¿no? En ese sentido, la modificación sería posiblemente, la propuesta por lo menos de los compañeros que lo habían revisado más, que habrá que verlo y revisarlo, sería el tema de que fuera gratuito a menores y según rentas y aportaciones en mayores, ¿no? Sería un poco, legislativamente puede ser una propuesta en ese sentido, ¿no? Pero creo que tiene que haber más cosas, o sea, esto es una parte, pero tiene que haber más cosas. Y luego hay otro tema que hemos tocado un poquito así por encima, pero yo creo que también es básico, que es los entornos, ¿no? O sea, hemos hablado de lo sanitario, hemos hablado de una parte social, pero es el tema de los entornos de cuidados, educación, o sea, cómo está ahora mismo el tema del apoyo educativo en el tema de críos y crías, y los entornos de accesibilidad, ¿no? Si eso ahora mismo hay, si se avanza o no se avanza, porque, bueno, ¿no? Me contaréis un poquito, ¿no? Eso está penoso. No, pero sí se avanza. O sea, bueno, queda mucho por hacer, pero no está como hace 50 años. Bueno, pues en el foro social tenemos grupos de trabajo de accesibilidad. Claro, la normativa hoy por hoy no habla nada de los factores de la visión. Caso concreto, siempre pongo el mismo, artículo técnico de edificación de obligado cumplimiento de ascensores accesibles. No me voy a ir a extender de todas las características que tiene que tener un ascensor accesible, Rafa, pero mira, solamente las botoneras. La botonera tiene que tener entre 90 y 110 centímetros, tiene que tener unos botones con alto relieve y braille, pero no habla de contraste, ni de tamaño, ni de iluminación. ¿Qué sucede con eso, Rafa? Si te fijas, las personas mayores y nosotros, las personas con baja visión, tenemos que hacer una reverencia ahí, tenemos que agacharnos porque no lo vemos bien. Es un acceso que le llaman a universal y está en una norma técnica. Otra norma técnica, el voto accesible para las personas con discapacidad visual. Eso es solo un protocolo para que las personas conocedoras del braille accedan al voto. Más o menos, no voy a poner aquí a ese punto y eso si se va a acceder más o acceder menos, pero es un protocolo para el 1% de la discapacidad visual. Ojo, y te puedo empezar a decir normas porque pertenezco al Comité Técnico de Normalización ahí en la UNE. Hay un montón de normas que son de risa, hay que llegar ahí y decirlo. O sea, el tema de la accesibilidad, por hoy, no sé si alguien aquí puede demostrar lo contrario, que para las personas con baja visión. Sí, se ha avanzado bastante, es lógico, se ha avanzado bastante, pero también vamos hacia atrás, porque la misma tecnología nos está retrasando. Caso concreto, en la actualidad los datáfonos de hoy en día son ahora táctiles, vamos para atrás, es que estamos yendo hacia atrás. La accesibilidad obliga, sin embargo está. Pero eso ocurre en la privada, en la pública, en las administraciones, yo que sé, hasta los vecinos, en todos los lados. Perdona que me sienta así un poco, porque me parece... Hay normas de accesibilidad de las páginas web, hay normas de accesibilidad de uso del... Yo creo que sí que hay bastante normativa. Seguro que estoy contigo, Matías, en que hay que mejorar muchísimo, pero hay cosas que no hay. Pero hay un problema, ¿no? Que no se cumple. Ya, un clásico. Y me gustaría recalcar un punto que Antonio estaba comentando antes de lo de la creación de la Fundación IFAS. Oye, Matías, es que María... Perdón. Como digo yo, he levantado la mano otra vez. Vale, sí, venga.
Creo que tenemos derecho los demás a intervenir. sí, Por supuesto, es que no te veo detrás, compañero. Claro. Lo siento, discúlpame. ¿Puedo? Sí, 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 claro. Pues vamos a ver. A mí ahora, recientemente me han operado de cataratas. Porque la última revisión que me hicieron, dijeron que las tenía muy avanzadas y que las tenía perfectas para operar. El día 4 de diciembre me operaron del derecho. Fenomenal. Y ahora el día 12 el día 12 que viene voy a la revisión, me han operado del izquierdo. Bien. Entonces la pregunta es, yo antes leía normalmente sin gafas ni nada, con la catarata que tenía. Entonces ahora de lejos veo de maravilla y ahora resulta que para leer no veo, necesito gafas. ¿El motivo es el por qué? ¿Te lo explico? Eso es lo que quería saber. Pensaba Esa es la pregunta. Porque estamos operados. Precisamente. Pensaba que iba a era por otra cosa. No, yo he sido rápido, la pregunta. Punto. Pues mira, porque te han quitado el cristalino. Sí. El cristalino es la lente natural del ojo y es flexible, o sea, se acomoda a las distancias, sirve para cerca o para lejos. Aunque veas bien o no veas bien, es decir, la catarata es una opacificación del cristalino. La catarata no es una cosa, es simplemente el cristalino del ojo que pierde la transparencia. En los adultos, pues eso es una degeneración, va pasando con los años, normalmente debe pasar tarde, aunque también pasa en adultos jóvenes. En el caso de la congénita es de nacimiento o en los primeros meses o años. Entonces, cuando operar de cataratas, hay gente que cree que cuando se opera de cataratas se quita la catarata, como si fuese una cosa que se pueda separar. La catarata no se puede separar del cristalino, hay que quitar el cristalino. Ojalá las investigaciones en células madre que pretenden devolverle la transparencia sin quitarlo, avance y dentro de X tiempo lo veamos. Pero al quitar el cristalino te han quitado tu lente que acomodaba lejos y cerca. Entonces te han puesto en ese lugar, te han colocado una lente intraocular, que normalmente en la sanidad pública es una graduación para lejos y es rígida, solamente sirve para una distancia. Hay ya bastante experiencia en lentes intraoculares bifocales y multifocales, pero están empezando en la sanidad privada. Ya hay algunas experiencias en la sanidad pública, pero muy pocas. No solamente es una cuestión de precio, sino también de que no tienen, digamos que los oftalmólogos prefieren ir a seguro, y sobre todo, bueno, con los niños... No, a mí me lo han hecho en el oftálmico. En el oftálmico, en el Gregorio Marañón, pertenece, ¿no? Sí. Pues los oftalmólogos prefieren ir a seguro. Si no hay muchas... si no hay todavía mucha experiencia, una monofocal de lejos, una lente intraocular monofocal de lejos que tiene tu graduación de lejos y te habrás vuelto a ver lo mejor que hayas visto a lo largo de tu vida, y ahora, porque no, porque el cerebro guarda la información, ¿no?, de la visión que ha tenido, pero ahora, porque en visión de cerca siempre necesitamos alguna dioptría más. El cristalino cuando acomoda no necesita nada, pero ahora necesitas una gafa para cerca. Yo, mira, tengo aquí mis gafas de cerca, yo tengo lentes intraoculares y son para lejos, pero de cerca, pues llevo mis gafas de cerca, que son de 3 dioptrías, y me las tengo que colocar, porque de cerca mi lío es solamente de lejos. Ay, lo suyo que se lo hubieran explicado. No, pues muchas gracias, no. No explican nada, si tienes que ir... No, está correcto. Es que es eso increíble que no le expliquen a un afectado lo que le han hecho, lo que pasa. No, de hecho, antes de la operación ya me lo dijeron y posiblemente... Bueno, hay una cantidad de confusiones con esos temas. Esperamos de los demás viene. Vale, sí. Yo soy Ana, vengo del CED, que es el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y bueno, somos un poco raras dentro del mundo social porque representamos a un montón de asociaciones y de entidades pues, que no encontraban representación en otro sitio. A mí lo que me plantean mis representados, bueno, yo no vengo del mundo social, mi experiencia viene, yo soy periodista y este era como mi primer contacto con el mundo social, llevo aquí un par de años y sí que me estoy encontrando historias muy fuertes y lo que me plantean muchas asociaciones es que ven mucha diferencia, mucha desigualdad por cuestión de territorio. ¿Cómo se puede arreglar eso, ¿no?, por el tema de las comunidades? Y luego, por otro lado, pues quería aprovechar para preguntarte cuándo nos puede recibir
para que te llevemos a las asociaciones de primera mano y te lo puedan plantear ellas. Lo de las desigualdades territoriales, lo comentaba también María antes, claro, un tema importante ahí es el tema de la regulación. Ahí es donde tiene importancia el tema de los ministerios para por ejemplo, de sanidad. Yo conozco más la parte de sanidad que la parte de derechos sociales, del ministerio. Pero que el Consejo Interterritorial tiene que tener un mecanismo de control y gobernanza en ese sentido. Es decir, tiene que haber una serie de indicadores y medidas para evitar esto, ¿no? Y además, y luego lo que habrá que ver exactamente, no es difícil analizar porque hay diferencias en qué, ¿no? O sea, se decía, a veces hay diferencias de información, hay diferencias de acceso, pero tiene que haber un cierto plan estratégico que de alguna forma sí, es que te digo, tenemos desde asociaciones de cuidadoras, porque son mayoritariamente mujeres, asociaciones de accesibilidad cognitiva, y al final, bueno, está Esvisión, que María estuviste el otro día con Mari y con Albert. Sí. Y te lo digo por eso, porque al final, pues una de las cosas que más vemos en común en las diferentes discapacidades y temas de dependencia que llevamos es el tema de las desigualdades por tema de territorio. Y es que, por lo que ellos plantean, que yo no soy técnica de eso, pues sí que es verdad que los accesos a la información, a las ayudas, pues cambian mucho en función de dónde nacen. Sí. Entonces, claro, es un tema claro de gestión y a veces de políticas, ¿eh? O sea, yo he visto en mi experiencia de salud pública, incluso como diciendo, olvidaros quién soy y de dónde vengo, como diputado de, o sea, quitando el tema del partido y demás, hay temas concretas que hay prioridades políticas y yo os decía, mi primera etapa de salud pública del 2000 fue con VIH-Sida. Asturias hizo una apuesta fuerte por mantener subvención y convenios con entidades que trabajaban todo el tema de situaciones como VIH-Sida en vulnerabilidad social, pero comunidades autónomas que desaparecieron esas ayudas. Entonces, eso también requiere, es un tema de... Pero bueno, creo que no tiene que ser... Bueno, es complicado, pero gestión autonómica y gestión descentralizada tiene que haberla, lógicamente, porque cada territorio se tiene que gestionar de una forma diferente según las peculiaridades que pueda haber, pero tiene que haber unos indicadores que marquen equidad, ¿no? Y respecto al tema de la cita, lo que decía antes Ricardo con el tema del buen acceso, cuando yo estaba en la pandemia, me acuerdo que una muy amiga mía me dijo que no sé quién había hablado conmigo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo pudiste hablar con él en medio de la pandemia? Y tal? Y yo el problema que tengo es que tengo un buen acceso, pero el problema es que luego no damos abasto. Ahora mismo tenemos como 70 entidades pendientes de ver. Y el problema es que, claro, soy solo yo de sanidad en el grupo. Pues apunta 71. Entonces, escribirnos. Sí, yo de todas formas me comprometí. Pedirnos petición oficial. Me comprometí ayer como Mar Ugarte para mandaros el contacto de Rafa. Están en la web, De todas formas es muy fácil, que es rafael.cofino@comercio.es. Pero bueno, vamos a ir un poquito con esa espera. Espera. Como variar. Como la atención sanitaria. Lourdes había levantado la mano. Sí, bueno, yo era... Lourdes, a ver. Yo soy Lourdes, también compañera de Matías, de Baja Visión, en el foro de discapacidad con Ricardo, con María y la gente. Bueno, es puntualizar, porque Matías prácticamente lo ha dicho todo. Son dudas que me asaltan de esta modificación legal de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, donde van a incluir productos ópticos y tal. ¿Qué sentido tiene eso si no se contempla, no se incorpora, me imagino que a través de las reuniones y tal del Consejo Interterritorial de Salud, en cartera de servicios la rehabilitación visual para personas con discapacidad visual y baja visión? Quiero decir que eso queda como ahí perdido, o sea, como que es algo que no lo entendemos mucho. Ahí parece ser que pudiera haber más de 1 millón de personas, o sea, porque la ONCE ha afiliado una cantidad mínima, son 73.000 o una cosa así, Ricardo lo sabrá. Entonces, eso me llama la atención, o sea, que eso va ahí como deslavazado, pero ¿dónde está lo gordo tan importante? Eso, una cuestión. Y otra, cuando hablas de que efectivamente yo estoy... Bueno, yo tenía referencias tuyas, Rafa, por mi tránsito por la Dirección General de Salud Pública en el 2001, 2002, con Ramón Aguirre y Martín Gil, de la Comunidad de Madrid, porque él hablaba de ti, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Entonces yo ya he venido aquí, ya sabía un poquillo. Entonces, que se me ha ido la olla ahora mismo con esto, volviendo hacia atrás, que se me ha ido, que era importantísimo esto. ¿La ley de cohesión? La ley de cohesión, sí, sí. La salud obviamente es algo biopsicosocial, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que parece
como que hay, sobre todo también, me vas a perdonar que diga esto, no, esto es una opinión mía, a veces el corporativismo de cierto sector de lo médico, ¿no? Sanitario, lo que es la biologización del concepto de salud, es decir, eres un ojo, una retina, eres un iris, eres un hígado, o sea, como que no se tiene ese concepto integral. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, voy a aterrizar por el tema de lo social, la inserción social, la reinserción social del paciente. Habla esa ley de cohesión de calidad, creo que habla de eso, ¿no? Y la ley de sanidad también del año 85. ¿Cómo puede ser que el Instituto Nacional de Estadística esté hablando de personas insertadas laboralmente con discapacidad y no discrimine, no diga qué tipo de discapacidad sensorial, discapacidad física, discapacidad intelectual, o sea, lo meten en un montante según sexo, edad? Estoy en el grupo de trabajo del foro, en concreto en el grupo de inserción laboral, y es una cosa que vamos a pedir al Ministerio de Economía, o sea, porque entendemos que el INE absorbe, digamos, o sea, recibe datos de las comunidades autónomas, ¿no? de las consejerías de servicios sociales, donde valoran la discapacidad de los centros base. Y yo sí, porque yo además he trabajado, soy funcionaria de la Comunidad de Madrid, trabajé en la Dirección General de Discapacidad, y sí que se discrimina, o sea, se pone, yo tengo discapacidad, te ponen el tipo de discapacidad. Lo que se envía al SEPE, lo que se envía al INE, o sea, que se envía todo el mogollonazo. Entonces, ¿tú cómo puedes tener un mapa de necesidades? ¿Cómo puedes hacer un diagnóstico para saber qué es lo que está pasando en el mundo laboral con las personas con discapacidad? Si las estadísticas públicas, el SEPE igual no discrimina tampoco. No hay un registro de qué personas están insertadas, más allá del lucimiento que hace la ONCE en sus memorias, de las personas que tiene con otras discapacidades en sus centros especiales de empleo, de la Fundación Ilunion y tal. O sea, más allá de eso, no lo sabemos, que las empresas están obligadas a contratar a personas con discapacidad a partir de 50 trabajadores, ¿no? Ese 2%, no sabemos si los contratan, si no los contratan, qué estadísticas hay, qué medidas excepcionales hay para eximir a una empresa, que las medidas de excepción son todas, porque al final una empresa pues hasta puede decir que por razones productivas, o sea, que no puede contratar a una persona con discapacidad, una gran empresa, ¿no? Bueno, no sé, estos son un poco lanzar cuestiones y ver que lo que es la parte social, pues efectivamente esto está quedando pues como una atención de beneficencia asistencial al más puro estilo franquista, lo digo sinceramente, o sea, anterior a la Constitución, y se ha acabado. O sea, incluso ya los servicios sociales están destinados a las personas ya no en riesgo de exclusión social, a las personas excluidas socialmente, ¿no? O sea, no hay políticas preventivas a nivel social, y lo que dice Matías también, y a nivel sanitario, pues muy poco, porque es que si es la salud es algo integral, biopsicosociales, prevención, atención, tratamientos, investigación. La última cosa ya para no marear, en el tema de la degeneración macular asociada a la edad, degeneración macular miópica también, que se aplican los mismos tratamientos de inyecciones intravítreas, de inhibidores de esta proteína. ¿Cómo puede ser que esto se investigaba en el año 99? Claro, en el cáncer probablemente sea mucho peor porque hay gente que se está muriendo y hay tratamientos como el cáncer de páncreas, no sé si ha habido alguna evolución, pero vamos, yo sé que es mucho peor. O los enfermos de ELA, que tienen una esperanza de vida de 2 a 6 años. Pero en la degeneración macular asociada a la edad, en las degeneraciones miópicas que requieren inyecciones, ¿no?, por sangrados y tal, desde el año 99 que se metió Novartis, ¿no?, con Lucentis, que ya se les ha acabado ya los derechos de autor. Entonces ahora está, no me acuerdo, no sé si es Roche, con el Faricimab, ¿no?, que es lo que, claro, a un precio que le triplica o algo así, según me ha dicho mi médico, mi oftalmólogo del Hospital Clínico, Juan Reche. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues ¿cómo lo van a hacer? Pues de momento en el clínico van a coger genéricos, van a coger el Avastin, que el precio, o sea que, claro, ¿qué pasa? Que la eficacia es mucho menor. Yo voy periódicamente, voy cada 2 meses y me tienen que inyectar periódicamente. Y yo se lo digo al médico, yo quiero saber qué me están metiendo. Me están metiendo Lucentis, dice, bueno, Lucentis se va a acabar, pero se va a acabar, pero me van a meter Avastin, claro, yo voy solamente además por un ojo solo. Bueno. El resumen es que de investigación un poco en las patologías visuales, a lo mejor en el cáncer hay más, pero es mucho dinero, muchos millones lo que se invierte
en determinados tratamientos y no tienen más que ir a las consultas de hospitales. Yo me toca el clínico, pero está también otros hospitales que en oftalmología, o sea, hay días de pinchazo y son cientos y cientos, además de personas muy mayores, o sea, que son las que tienen, y además que es algo paliativo, o sea, te estabiliza la visión. Yo coincidí en el microquirófano con una mujer que llevaba ya 50 inyecciones o no sé cuánto, una auténtica barbaridad. Claro. Y bueno, pues eso, en fin, con todos los efectos secundarios que los antiangiogénicos provocan, como la fibrosis, que eso no te lo dicen, porque claro, de entrada, si te vas a quedar ciego en 3 meses, pues mejor déjate pinchar y se inhibe la hemorragia y tal, pero eso es una cosa importante, la fibrosis que se va produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual el propio tratamiento también, pues, y la propia historia natural de la enfermedad, pues conduce a la ceguera. Son muchas personas también, además de miopía magna, personas más. Con esto finalizo y disculpa esta lluvia de ideas, Stormy. Oye, llevamos 2 horas casi de acoso y derribo. Es acoso y derribo, ¿no? Pero yo tengo la necesidad del filtro, así que ante esto cuéntame. Lo de la modificación legislativa, de hecho, está basado en algún modelo que hay escrito por ahí, pero hablamos, o sea, el tema lógicamente no es un tema cerrado ni nada menos, es decir, todas las propuestas serán bienvenidas de cara a poder hacer una propuesta lo mejor posible, o sea, que bueno, que hablamos para ver cómo se puede... Claro, es que si no eso queda cojo, solamente los... ¿sabes? Se puede mirar, de hecho, eso nosotros ahora mismo no sabemos si esto lo va a lanzar directamente al Ministerio, o puede ser una propuesta que hagamos desde el grupo parlamentario o desde la Comisión de Sanidad. Claro, o sea, se habla de rehabilitación traumatológica, neurológica, bueno, ¿y por qué la visual no? Pues que con esto también hay mucha polémica, porque en la terapia visual, que no es lo que se hace en ONCE, eso es otra cosa, la terapia visual, como no está en la sanidad pública, pues genera mucha polémica, primero porque es muy cara, segundo porque no hay evidencia científica, porque claro, como casi nadie puede acceder a ella, no hay evidencia científica. En cuanto a la terapia visual, me refiero a la terapia de habilidades. Mi hija, por ejemplo, la ha hecho. Terapias para ejercicios para desarrollar la memoria visual, la percepción, la coordinación ojo-mano, la periferia. Eso está demostrado. A ver, los que no tienen evidencia científica en el sentido médico, pero se sabe que es beneficioso, que se pueden entrenar esas habilidades, porque la agudeza visual y el campo visual son solo 2 de las habilidades, pero luego hay muchas más cosas que influyen en la calidad, no a lo mejor tanto en la cantidad, aunque sí que se sabe que desarrollando esas habilidades tira también de la agudeza visual a la larga, pero como no hay evidencia científica, pues ahora mismo hay además un enfrentamiento entre oftalmólogos y optometristas impresionante. Hay este enfrentamiento entre los optometristas ópticos, o sea, no los terapeutas visuales, que ya los consideran como, pues no sé, como neópatas o como, bueno, los llaman brujos, pero ya hay, o sea, los ópticos y los oftalmólogos están completamente enfrentados. Hasta lo manifiestan en las redes sociales, que a mí hay veces que me da hasta vergüenza. Algunas sociedades médicas cómo se enzarcan en redes sociales, no sé. Es una cosa bastante curiosa. Entonces la terapia es una cosa que hacen muchos niños, sí se puede acceder, porque es muy cara, si no se puede acceder, no lo hacen, y que es interesantísimo al futuro, porque hay en países que no lo llaman terapia visual, lo llaman ortoóptica, pero un poco va por ahí, va por intentar ver cómo ve el niño, cómo podemos ayudarle, cómo estrategias para aprovechar esa visión, ese tipo de cosas. En ONCE se hace un poquito en los CRES cuando son pequeños, sí, pero luego ya se para, porque llega un momento que los niños ya no van, y tampoco hay acceso, tampoco hay equidad, porque todos los niños no tienen la posibilidad de ir a los CRES, donde hay profesionales, no todos los profesionales están igual de bien formados. La cuestión suerte, que tengas un buen profesional, que tenga buena experiencia. Bueno, es que son tantos factores que bueno, que es lo que dice Lourdes, no solamente es como prescribir un producto de apoyo, luego ese producto también se tiene que adaptar, hay que enseñar a la persona, por ejemplo, a manejarlo. Necesitamos también profesionales. Claro, es que yo te hablo de una cosa básica, es la rehabilitación visual básica que se hace en la ONCE, pero para todas las personas en realidad con discapacidad visual y baja visión, que entiendo que incluso la gente que está en la ONCE podría también beneficiarse, o sea, porque también son ciudadanos, ¿no? Sí, además es que en eso ha habido muchísimos avances y hay muchísimas cosas fuera de ONCE nuevas que no hay acceso, como todo es privado, pues no hay acceso por la mayor parte de las personas. Yo lo que sí le quería proponer a Rafa, dentro de las posibilidades de agenda, es que tanto Vicens
Vicens Vidal, ¿no? Se llama. Vicens Vidal, sí. Este era de las lágrimas, ¿no? Sí. Vicens Vidal, Gracia Rivera, o él, que nos pudiéramos invitar de vez en cuando a las sesiones del Foro Social de la Discapacidad Visual, aunque sea online, en fin, como sea, y podamos seguir estos temas con un poquito de continuidad y de sistematicidad, ¿no? Entonces, eso sí que luego te lo apuntes para cuando te hagamos el llamado de agenda. Y si no es uno, es otro de los tres, podamos colaborar. Ya sé que cada uno tenéis a lo mejor nuestro propio recorrido, pero bueno, pero que está bien que os coordinéis también, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría, si puedo leer un texto para terminar. Sí, por supuesto. Yo realmente venía a hablar de mi libro. Yo porque quería hablar de mi libro. Se presenta mañana en Xixón, no vais a estar en... ¿Cuántos sois asturianos aquí? Aquí yo y pocos más. ¿Cuántos somos? Yo solo. Es un libro magnífico. Yo no soy asturiano, pero me gusta la fabada. Usted de Cáceres. No, os digo por esto. Es un libro magnífico. Os leo un texto muy corto para acabar. Porque, bueno, me presta por leerlo aquí en el centro asturiano y tal. ¿Pero cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? Albedo. Albedo es una medida física que es la fracción de luz solar que un cuerpo refleja, ¿no? Cuánta luz absorbe o refleja un cuerpo, ¿no? Entonces, el libro va un poco de personas familiares y demás, y de personas o de objetos que son capaces de reflejar o de absorber luz, ¿no? ¿Quién lo edita? Perdona, ¿quién lo edita? Orfeus Ediciones, que es una editorial asturiana. Entonces, digo los asturianos porque, bueno, se entiende muy bien, el título es Páxaro, 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 que es pájaro, pájaro de cuadra, ¿no? Y dice así: cuando era un guaje, hace miles de años, antes de la miopía y la escuela, yo vivía en un tercero sin ascensor, sin internet y sin vacaciones. Vivía en una casa con televisión blanco y negro y un solo canal, con 10 libros rojos de Julio Verne y una madre que cantaba y un padre que trabajaba. Mi hermana pequeña sigue siendo una mascota risueña y el mundo aún no eran manchas luces grandes de colores. Para dormir mi abuelita pasaba las yemas suaves por mis párpados y decía, cogía y me pasaba así los deditos por los ojos, por los huellos y decía páxaro, 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 paxarín, paxarín, paxarín. Las yemas suaves por las cejas, páxaro, 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 paxarín, paxarín, paxarín. Las yemas suaves de los dedos suaves en ese borde dulce donde empieza el sueño, páxaro, 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 paxarín, paxarín, paxarín. Con tantas y pese a tantas cosas, al final la vida es como mi abuela. Así llegó y así se irá, suave y dulce. Les yemes de los dedos, nidios, me sueño. Duerme, Ciu, duerme, cariño. Páxaro, 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 paxarín, paxarín, paxarín. Ni el orgullo, ni el valor, ni el sueño, ni las palabras deberán quitarnos. Duerme, Ciu, duerme, gorrión. Páxaro, 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 paxarín, paxarín, paxarín. Muchas gracias. Está mejor que la médica que fue por mi casa. Oye, tenemos ahora un vino ahí que nos ha puesto el centro asturiano para celebrar el 30 aniversario. Así que nos lo ponéis a dar un